Bueno, pues egunon, ongi etorri guztioi. Es un placer daros pues, la bienvenida a esta jornada sobre atención sanitaria y racismo. Y bueno, vamos a continuar con una mesa coloquio titulada Cómo hacer frente al racismo estructural desde las consultas, para la cual pues tenemos a 4 personas invitadas que son profesionales sanitarias. Las voy a presentar brevemente, luego os darán cada uno o cada una más información sobre sí mismos. Eh, a la izquierda de la mesa tenemos a Noja El Abad, que es médica de familia y de urgencias en la Comunidad de Madrid. A su derecha tenemos a Luis Jimeno Feliu, que también es médico de familia y comunidades en Aragón. A la derecha de Luis Jimeno tenemos a Najwa Gelay, que también es médica de familia y de urgencias en el Hospital de Sierra Llana de Cantabria. Y justo aquí a mi izquierda tenemos a Quindi Akeju, que es enfermera pues, en nuestra comunidad autónoma en el Servicio Vasco de Salud Osakidecha, ¿vale? Entonces, bueno, un poco la idea de esta mesa era tratar de generar un diálogo, un intercambio entre las personas que están aquí hoy invitadas, ¿vale? De manera pues que bueno, que puedan compartir los conocimientos, las reflexiones, bueno, la experiencia que tienen como profesionales sanitarias, de manera que no sea intervenciones puntuales o siguiendo un turno de palabra lineal, sino que bueno, pues puedan de alguna manera intercambiar, interpelarse, complementar cada uno sus aportaciones con las de las personas que tienen al lado, ¿vale? Y bueno, pues sin más dilación, les voy a dar primero un turno de palabra para que se presenten y después la idea es ir presentando, proponiendo diferentes bloques temáticos con diferentes preguntas, pues para que puedan generar este discurso, este diálogo abierto entre los mismos, ¿vale? En principio tendrá una duración de hora y media y después reservaremos un pequeño pues, turno de palabras al público para que podáis pues, plantearles vuestras dudas, vuestras preguntas a las personas que están aquí invitadas, ¿vale? Entonces, si te parece, Noja, empiezas a presentarte sobre lo que consideres importante y le das luego el turno de palabra a Luis. Noja. Ahora, ¿no? Vale, perdón. Bueno, mi nombre es Noa, soy médico de familia, aunque desde que terminé la residencia he estado ejerciendo como médico de urgencias en un hospital público en Madrid. Y paralelamente a mi carrera como médico, pues también he estado trabajando desde hace más de 12 años en una asociación de jóvenes musulmanas en Madrid, aunque bueno, tiene ámbito nacional la asociación, y digamos que de ese paralelismo de esas dos vidas, ¿no? De médico y al mismo tiempo activismo juvenil, desde la perspectiva de mi identidad religiosa, pues me ha llevado a estos contextos, ¿no? Al final acabar hablando de racismo, discriminación, islamofobia. Me hace muchísima ilusión esta jornada porque creo que es de las pocas veces en las que puedo combinar las dos cosas, es decir, hablar de islamofobia, racismo en el ámbito sanitario. Generalmente pues me toca hablar de ello pues más de la perspectiva de mujeres también por esa experiencia. Y nada, ahora estoy en el proceso de mi doctorado, estoy investigando temas de salud de las mujeres en el Islam y cómo se intersecciona todo eso, y también para aportar esa visión a los profesionales sanitarios en este contexto, y bueno, espero que aporte algo también en todo esto que estamos hablando. Ah. Vale, ya va bien así ya. Bueno, pues yo soy Luis Jimeno, médico, y nos dijeron que nos presentásemos y pues no sé, así siempre es muy difícil, pero básicamente yo me identifico como un vecino y trabajador de la sanidad pública en el barrio donde vivo y trabajo. Siempre he intentado vivir y trabajar en el mismo sitio porque me parece importante, pues ahora en el casco histórico de Zaragoza, antes en Vallecas, en Madrid, y durante un tiempo en la República Democrática del Congo. Y yo había puesto esta diapo, he traído algunas diapos, porque lo que más me identifica a mí es que cada vez tengo más dudas, ¿no? Aquí hay mucha gente estudiante, pues cuando era estudiante tenía muchas menos dudas, me daban muchas certezas, y cuanto más trabajo, más claro tengo que eso no es cierto, pero todavía no sé la respuesta. Entonces, bueno, pues me identifico más con intentar buscar, ¿no? Y luego, dando otra vuelta a la mesa, la verdad es que con un síndrome del impostor tremendo, con la gente tan interesante que hay en la mesa, y luego hablando que saldrá seguro el tema de la interseccionalidad, que ya lo habréis oído hablar, los ejes de poder, opresión, privilegios, y yo es que en casi todos estoy en el lado del poder y de los privilegios, ¿no? Con lo cual, pues con un poquito de vergüenza, pero bueno, dispuesto a aprender aquí hoy.
Buenos días, soy Najwa Gelay, soy especialista en medicina familiar y comunitaria, soy de Marruecos. Trabajo ahora mismo, bueno, me ha presentado Erika como médico de urgencias de Hospital Sierra Llana en Cantabria, pero eso ha sido justo cuando empezábamos a preparar la jornada. En ese tiempo he aprobado la OPE y he cogido plaza en el Hospital de Laredo. O sea que sigo en Cantabria, pero en el Hospital de Laredo. Gracias. Bueno, me hace mucha ilusión estar en este campus. Llevo 15 años sin pisarlo. He estudiado aquí en la Facultad de Medicina. He visto que ha cambiado muchísimo, excepto la Facultad de Medicina, que sigue cayendo en pedazos. Aparte, bueno, soy voluntaria de una pequeña ONG que es Rowing Together, que es una ONG española que se dedica a atender a mujeres y niños en campos de refugiados. Y mi último destino fue en el campo de refugiados de Lesbos, en Grecia. Entonces, el tema de racismo, sanidad, me toca de cerca por mi origen y por mi profesión. Entonces, encantada de estar aquí y espero aportar nueva información que os sirva en el futuro. Supongo que me toca a mí. Bueno, buenos días, Egunon. Arratsaldeon, ¿no? ¿Es Egunon todavía? Vale, pues Egunon, ¿qué tal? Pues mi nombre es Quinda Keju, mis pronombres son ella, la, soy enfermera asistencial e investigadora, también estoy masterando en urgencias y emergencias, vamos, urgencias. Y bueno, actualmente investigo sobre todo en tema de interseccionalidad, género, raza y salud. Formo parte de una plataforma pionera en lo que hacemos, la Plataforma para la Equidad en Salud, que también está aquí mi hermano compañero Mba, que también va a participar en una de las mesas próximamente, así que quedaos, no os vayáis. Y bueno, actualmente estoy trabajando, como bien ha dicho la compañera, en Osakidetza. Estoy un poco de todo, porque ya sabéis que las enfermeras que estamos en retén, no sé si alguna de aquí es enfermera, pues nos tienen un poquito de aquí para allá, en todos lados, ¿no? Valemos como un poquito para todo. Entonces estoy mayormente en todos lados, pero principalmente estoy en el Hospital Universitario de Basurto. También soy investigadora por cuenta propia de temas que tienen que ver con la raza, el género, el panafricanismo, ¿no? Y en esa misma línea también cofundé y formo parte de un medio de comunicación que se llama Afrocolectiva, al cual os invito a seguir, darle like y suscribiros. Broma. Pero sí, soy Gen Z, lo siento. Entonces, Afrocolectiva es una plataforma que precisamente habla, ¿no? Es un medio de comunicación que habla de temas relacionados con la raza, el género, el panafricanismo, pero con todos los otros temas que os atraviesan a todos y todas y todos vosotros, porque son los mismos temas que nos atraviesan a nosotros también, ¿no? Y nada, en este panel pues vamos a abordar esos temas. Estoy muy contenta también de que se esté organizando esto en un sitio como la Universidad Pública Vasca, que esto es para darle un aplauso a las organizadoras, porque normalmente siempre, bueno, ya sabéis, ¿no? Que hay una resistencia muy fuerte, y de esto vamos a hablar, ¿no? A hablar de raza y racismo, las dos cosas, tanto de raza como racismo, sobre todo en la sanidad, ¿no? Entonces, pues bueno, disfrutarlo. Bueno, muchas gracias a todas. Esto promete, yo creo. Si os parece, el primer tema que os proponemos es hablar sobre las carencias, las fallas, las limitaciones que observáis en nuestro sistema sanitario, ¿no? De cara a la atención a la población migrante y población racializada, que ya hemos visto que no son conceptos o categorías sinónimas, ¿no? Bueno, tanto desde lo que puede ser el seguimiento a este tipo de poblaciones, lo que puede ser acceder a nuestro sistema sanitario sin disponer de una tarjeta individual sanitaria, bueno, lo que hayáis identificado desde vuestras experiencias, conocimientos, etcétera. Y bueno, elegís el turno de palabra y bueno, intervenís cuando lo consideréis oportuno. No me mire. Venga. Bueno, pues desde mi experiencia, yo voy a ser muy práctica.
Voy a dar ejemplos de lo que veo diariamente y lo que vemos en la urgencia. Yo la verdad que desde que acabé la residencia trabajé en urgencias. Nunca he estado en una consulta primaria, sí he estado durante la residencia, pero luego trabajé en urgencias. Y lo que veo realmente que hay algunas carencias que lo vemos día a día y... Ah, vale, sí, vale. Bien, entonces, de cara a la atención a pacientes que no tengan, me refiero, no inmigrantes, pacientes que están en una situación ilegal, o sea, que no tienen tarjeta sanitaria, esos pacientes tienen derecho a la atención urgente. Entonces, nosotros en la puerta llegan, le atendemos, si es algo banal, se puede resolver en una consulta, pues perfecto. Y eso, bueno, es un plus que tiene la sanidad pública española, que igual en otros países no la hay, no te atiende ni urgente ni no urgente. El problema llega cuando son pacientes que necesitan un seguimiento después, aunque sea algo no tan grave, como por ejemplo, viene gente, eso lo vemos todos los días, con una herida, tú le suturas la herida, le haces la cura, y lo normal es mandarle a su enfermera del centro de salud para hacer la cura, para quitar los puntos, etc. Esa gente no tiene acceso legalmente a eso. Mucha gente a la semana vuelve a acudir otra vez a urgencias porque dice, he ido al centro de salud y no me han querido atender. Entonces, ya pasa a la voluntad del personal sanitario, el personal que le atienda, que le toque una administrativa maja, que le pase con la enfermera, que la enfermera que le toque le quita los puntos porque por ley no está obligada, o porque el paciente no está en su cupo. Entonces ya depende de la voluntad de la gente y no está parado por lo que es la sanidad en sí o la administración en sí. Pasa lo mismo con las férulas, que tú pones una férula y a las 4 semanas hay que quitarla, le tiene que ver un trauma, pues depende también del trauma, que toque, el que esté de guardia este día, que lo quiera hacer. Bien, pasa lo mismo con la gente con enfermedades crónicas, que yo esos he tenido, esos son casos que yo he tenido, gente que aterriza aquí de América Latina, de África, de cualquier sitio, gente con enfermedades crónicas, diabéticas, hipertensas, que tiene tratamiento, igual trae una cantidad de medicación para un mes de su país y de repente se le acaba la medicación y aparecen en urgencias. Necesito mi insulina, necesito mi anticoagulante, necesito lo que sea, medicaciones que realmente la necesitan. Nosotros no tenemos informes de ellos. Empiezas a hacer, no tienes receta electrónica para poner, empiezas ahí a hacer 200.000 recetas a mano, porque es el único acceso donde pueden entrar esta gente, no les atiende en ningún otro sitio. O si le atienden a voluntad del personal sanitario que le toque. Y luego, claro, tarjeta sanitaria. Es es un pez que muerde su cola. Porque claro, si tú no tienes empadronamiento, no tienes tarjeta sanitaria. Para tener empadronamiento te tienen que alquilar. Para que alquilarte tienes que caerles bien. A mí ya me han llegado personalmente de llamar siendo médico y me dice, para alquilar, y me dice una señora, tal, no sé qué, tal, muy bien, muy bien. Y al final habíamos quedado para ver el piso y al final de la conversación me dice, ¿y de dónde eres? ¿De Francia? Digo yo, no, de Marruecos. Me dice, yo a esta gente no alquilo. Entonces le dije, bueno, que sepa señora que soy médico y tengo un sueldo fijo y te acabas de perder un alquiler fijo. Y le colgué, pero bueno, me siento fatal. Son cosas así pequeñitas que la gente la tiene igual por la educación, por la información que nos transmiten y todo eso. Entonces, el tema de tarjeta sanitaria no es solamente hacer tarjeta, es también un tema mayor que está detrás, que la desconfianza en el otro, la desconfianza en lo que no conocemos, el miedo, la información que nos transmite. Entonces, todo esto al final repercute en la salud del inmigrante ilegal y inconscientemente también puede, a veces también puede influir en la
en la población en general. Porque voy a contar un caso. Cuando era residente de un chico, no me acuerdo, que era negro, de Senegal, y que se presentó en la urgencia por un dolor lumbar, lo típico, una lumbalgia. Le pones un analgésico y para casa, y control con tu médico, no tiene médico. Y así estuvo como un mes hasta que volvió y la atendí yo en urgencias, siendo R2 o R3, y ya lo hablé con mi adjunto, que llevaba como un mes con dolor y no sé qué y tal. Me dice, bueno, pues igual hay que hacerle algo. Y empezamos a hablar con el reumatólogo, a ver si le parece que le vea, que le veamos una resonancia, pero pidiendo favores porque es el profesional que le tocó, que era mi adjunto, que era por la labor de ayudarle. Y este chico al final era una TBC ya diseminada, lumbar, que tenía riesgo de contagiar. Y claro, eso es una enfermedad ¿cómo se llama? Declaración obligatoria. Entonces ahí sí que se puso todo el mundo, bueno, sí, hay que verle, hay que citarle, hay que no sé qué, pero bueno, lleva ya mucho tiempo por ahí contagiando a la gente. Entonces también esos son matices que hay que fijarse en ellos. Bueno, pues yo creo que voy a pasar el turno a otra persona, que a Noja. Sí, a mí me gustaría decir, en relación con lo que está comentando Najwa, y también un poco relacionado con lo que había comentado alguien antes en el público, que había preguntado si esto realmente se puede considerar racismo estructural, racismo institucional, ¿no? Este tipo de carencias, o simplemente que el sistema como que no se ha puesto al día todavía, como que no se ha adaptado. Al final lo que está contando Najwa, ¿no? Por ejemplo, lo que reflejan es que cuando estas situaciones se resuelven o más o menos salimos del paso, es a base de la buena disposición de profesionales, pues eso, que te toque la administrativa, que no te va a decir, uy, no, si tú eres inmigrante no tienes derecho, cuando ese decreto no tiene ya efecto, fue algo pasajero, o que te encuentre alguien que diga, pues mira, sí, vente mañana a la urgencia, aunque este no sea el sitio, pero para hacerte el seguimiento, porque no podemos dejar que te vayas con esta patología y que no tengas ningún seguimiento cuando no tienes por qué estar ingresado, es decir, tú puedes llevar tu vida normal, es decir, al final se está delegando todo ese tipo de actuaciones en la buena voluntad de los profesionales, y para mí el hecho de que las instituciones no estén prestando atención a una problemática actual y a esas carencias o esos recursos, el que no se esté poniendo como una prioridad, yo creo que eso sí que se puede considerar racismo. Es decir, ¿por qué no estamos priorizando eso cuando sabemos que existe? Y no de ayer, es decir, llevamos ya años, décadas, ¿vale? Con pues tanto población migrante como población no migrante, como que también comentaba Yolanda, pero que tiene una cierta diversidad, que también precisa una atención específica o una formación específica de los profesionales, pero no se está priorizando. Y sí que tenemos la experiencia de que cuando hay voluntad se hace, y a tiempo récord. Es decir, tenemos la experiencia de hace pocos años, cuando comenzó la guerra de Ucrania, con un flujo masivo de refugiados en una situación terrible, y venían pacientes también a la urgencia, porque es la puerta de entrada de, al final, muchos de los pacientes que no pueden acceder de otra forma, y había circulares, había dosieres en los que nos informaban a los profesionales de las equivalencias de medicaciones de Ucrania con medicaciones de aquí, traductores que se pusieron a la disposición. Es decir, hay voluntad, y cuando se quiere se ponen los recursos. Entonces, cuando no se está priorizando y cuando es algo que afecta a un número mucho más grande de personas que algo tan puntual, que sí que es verdad que fue algo crítico en ese momento, pero bueno, no es como esto que llevamos arrastrando. Si no se están poniendo medidas para solucionarlo, no se está priorizando en la mesa para poner, vale, ¿cómo podemos solucionar esto? Pues para mí eso sí que es un problema de discriminación, de racismo, y que viene de las propias instituciones, porque no se presta atención a ello. Por ejemplo, otra cosa que ha mencionado así muy de pasada también Yolanda en su presentación, el tema de las traducciones, que son, sí, en todos los servicios hospitalarios vas a ver que existe un sistema de, el típico cartelito cuando estás esperando en la sala de espera, de que hay un sistema de traducción disponible, pero la realidad es que ese sistema es totalmente inefectivo. Yo lo utilicé una vez a las 4 de la mañana con un paciente chino, fue deplorable el sistema, y al final también eso acaba recayendo en la voluntad. O sea, por ejemplo, a mí me han utilizado de traductora en el hospital muchísimas veces, tanto en mi servicio como en otros de
repente me llaman de psiquiatría, que hay un paciente refugiado sirio, por ejemplo, en ese caso, oye, no, ¿tú puedes entender a un paciente sirio? Le digo, sí, a ver, no es mi dialecto, pero sí que me puedo. Pues allí que me fui a la planta, digo yo, y este paciente con toda la problemática que tenía encima, patología psiquiátrica, cuando yo no estoy, ¿quién maneja esta situación? ¿Quién es capaz de abordar y entender qué le está pasando a este paciente? ¿Cómo podemos realmente ofrecer una atención sanitaria de calidad con esos estándares, con esas cualificaciones que obtienen los hospitales de calidad a estos pacientes, ¿no? Es decir, creo que tenemos que hacer mucha más autocrítica y decir, pues a lo mejor nos falla esa falta de prioridad en estos aspectos. Totalmente de acuerdo. Estaba casi, se me va la cabeza de asentir porque es así. O sea, ya tenemos que, ya creo que queda claro, ¿no?, con esta mesa, pero ya tenemos que darnos cuenta de que la atención sanitaria aquí ni es universal ni es para todo el mundo. O sea, eso está 100% claro, ¿no? Para empezar, ¿por qué? Porque estamos hablando de una estructuralidad. Y el argumento de ponernos al día, o no, ponernos al día ¿con quiénes? ¿Con personas? O sea, ¿cómo es eso de que las instituciones tienen que ponerse al día o están desactualizadas para atender a un grupo específico de personas, ¿no? Porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de racismo institucional, lo que la gente tiene que entender es que no estamos hablando de que la institución ponga un banner de negros, no. Estamos hablando de que en las instituciones rigen unas leyes, unos decretos, ¿no?, como por ejemplo el Real Decreto del 16 del 2012, ¿no?, que es el que deja tantos vestejos y tantas consecuencias, que es la ley del apartheid sanitario, que impacta desproporcionalmente a ciertos grupos comunitarios en la sociedad, ¿no? Y en este caso estamos hablando de personas en situación administrativa irregular, que no ilegales, porque nadie es ilegal, nadie es un producto, ¿no? Pero personas que están en una situación administrativa irregular y que esa situación administrativa no es algo con lo que hayan nacido, sino que es algo que da un Estado. Entonces, la responsabilidad de esa situación administrativa es la administración, paradójicamente, por si no se entiende, ¿no? Entonces, lógicamente, que esta situación administrativa coarte tus derechos más fundamentales, como por ejemplo el derecho a la protección de la salud, es algo que está intencionalmente hecho y que se sabe desde hace mucho tiempo. Solamente con el ejemplo del 16 del 2012, ¿no?, del Real Decreto del 16 del 2012, que pasó en 2012, ya sabemos que sigue existiendo esa problemática. Y hasta hoy, todavía en el Estado español, 13 comunidades autónomas niegan sistemáticamente el derecho a acceder a la protección de la salud a personas en situación administrativa irregular. Y 9, 8 de ellas facturan las urgencias. Es que ni siquiera las urgencias, ni siquiera es que me muero y me puedo ir a las urgencias. No, es que ni eso, ¿no? Entonces, estamos hablando lógicamente de un problema de racismo estructural, un problema de racismo institucional sanitario que en la sanidad pública se debe abordar y que ocurre en la mayoría de las comunidades autónomas. La compañera estaba hablando de cómo el tema de las tarjetas sanitarias o los DNIs, ¿no?, que muchas veces te piden que te identifiques por eso, aunque la ley del 16, el Real Decreto del 16 de 2012 no esté vigente, te piden que te identifiques, ¿no? Y muchas veces las personas en situación administrativa irregular, que la mayoría, ¿no?, la mayoría son personas racializadas, y por eso hablamos, ¿no?, de un racismo estructural, claro, no pueden acceder precisamente porque no tienen derecho a un padrón, o sea, tienen derecho a un padrón, pero no les dan el padrón, porque el padrón tú te tendrías que poder empadronar hasta debajo de un puente si vives debajo de un puente, porque el padrón está hecho para registrar dónde vives en una ciudad, pero actualmente pues no es así, ¿no? Entonces, tenemos que rentar una casa y de ahí pues extraer el padrón. Pero claro, ¿qué hacemos si el 99% de las inmobiliarias, según un informe de Provivienda de este mismo año, niega sistemáticamente el derecho a una vivienda a las personas racializadas? Y admiten cláusulas de propietarios que dicen así, o sea, textual, no admitimos negros, no admitimos gitanos, no admitimos moros.
99%. Han puesto 99% por no poner todos. Sinceramente. Porque ese 1% me van a decir, yo quiero ir a esa inmobiliaria. O sea, en serio, ¿no? Yo quiero saber dónde está, ¿no? Entonces, está claro que hay un problema estructural, ¿no? Y para mí, ya hilando con la pregunta con la que hemos empezado la mesa, ni siquiera es solamente en el acceso. El acceso, desde luego, hay un problema muy grande en el acceso, no solo con las personas en situación administrativa irregular, sino con lo que socialmente se hila en este imaginario colectivo, ¿no? De quiénes son las personas en situación administrativa irregular. Porque no nos imaginamos que una persona con pasaporte estadounidense está en situación administrativa irregular, que lo puede estar, y yo conozco a mucha gente estadounidense, blanca, que está en situación administrativa irregular. Pero, sin embargo, las personas que están en puestos de gestión y administración jamás dudan, ¿no? Si es una persona blanca quien se acerca a priori, ¿no? a la ventana por una atención, jamás dudan de eso. Ahora, en el acceso, cuando estamos hablando de situaciones administrativas o no, y cómo se hila con el imaginario colectivo, estamos pensando también en el resto de personas racializadas que pueden estar en situación administrativa irregular perfectamente, pero que a muchas de nosotras también se nos niegan, incluso incluso habiendo nacido en el territorio, se nos niega sistemáticamente el acceso a la sanidad. Y han pasado, yo tengo muchas compañeras, ¿no? Que bueno, han ido, por ejemplo, se les ha olvidado la tarjeta sanitaria en casa, a pesar de que hay un sistema en el que pones el DNI y te sale todo, ¿vale? Van, igual se les olvida la tarjeta sanitaria y no les atienden porque dicen que no, que tú me tienes que demostrar. O sea, en algún momento tenemos que abordar el complejo de policía que tienen algunas administradoras. Yo, de verdad, no eres la policía, o sea, no te hagas policía tampoco, pero no eres la policía, ¿no? No, pero es... me perdonáis, pero es verdad, vosotras lo sabéis. Lo sabéis, que lo que estoy diciendo no es mentira, ¿no? No, pero es cierto, ¿no? Pero también es por precisamente estas perfilaciones raciales, ¿no? Que al final es de lo que estamos hablando, ¿no? Las perfilaciones raciales que ocurren en los centros, en las instituciones sanitarias, parten de una normalización social del control de ciertos cuerpos, donde vemos a la mayoría de los complejos policiales agrupados en las ciudades. ¿En qué barrios? O sea, San Francisco o Charcoaga, o sea, están repletos de policías. Hay un acoso policial brutal, ¿no? Y de eso también cogemos, y como cuando vamos a las instituciones, que somos profesionales y todo, y muchas veces cegados por todas estas series de Netflix de médicos y enfermeras, pensamos que somos los más salvadores del mundo y no tenemos ningunos sesgos ni prejuicios, pensamos que cuando entramos en las instituciones sanitarias vamos a salvar a todo el mundo independientemente de su color, su raza, su orientación sexual, su género, etcétera, pero no es cierto. Nosotros cuando vamos a las instituciones sanitarias a trabajar, vamos con todo nuestro bagaje cultural, histórico, aprendido en las instituciones educativas, aprendido en casa, y con eso es con las herramientas que trabajamos. Entonces, si hemos aprendido durante toda la vida que ciertas personas son criminales, que ciertas personas no tienen derecho a acceder a X tratamientos, ¿no? Que ciertas personas tienen que estar segregadas en un lugar de la sociedad, en el mundo, es normal que luego, cuando estemos en puestos de gestión, poder tenemos todas las sanitarias, pero bueno, en esos puestos, pues si no nos lo trabajamos, acabemos reproduciendo de nuevo y formando parte de este engranaje que sigue aplastando las condiciones de vida sistemáticamente de las personas racializadas. Y por eso es muy importante que cuando estamos hablando de sanidad, ni siquiera solo hablemos de sanidad en términos de solamente las instituciones sanitarias, ¿no? Pero que hablemos también en términos de salud en general. Por eso me parece tan importante que la compañera haya mencionado el tema de la inmobiliaria, la vivienda. O sea, el tema de tener un techo, de tener un refugio, todo lo que viene con eso, ¿no?
en qué barrio vives, cómo es la calidad del aire. Bueno, hay muchas cosas que forman parte de la salud global, ¿no? Y en este sentido también interseccionarlo con la raza, en este caso, ¿no? El género y con otras muchas cosas más, pero hablando de raza, tenemos que hablar de raza y dejar de hablar de etnia. Estoy cansada de que todo el mundo, cuando mencione raza en algún estudio, porque aquí en el Estado español, hay cosas, ¿eh? O sea, no se puede hablar de... Y cuando se habla de raza, se esconde bajo migración, porque todas las personas racializadas somos migrantes. O sea, somos las eternas extranjeras, parece, ¿no? Pero precisamente el problema es que cuando se habla de migración no se habla precisamente de solo raza, porque hay muchas personas migrantes que son blancas también, ¿no? Pero se habla de algo específico en la migración. Si no hablamos de raza, jamás nos vamos a dar cuenta, y de racismo, por ende, ¿no? Jamás nos vamos a dar cuenta de cuánto de deshumanización tenemos normalizado hacia las personas racializadas. Porque, bueno, luego estoy haciendo un poco spoiler, yo creo, no sé, pero luego hablaremos quizás de competencias culturales, ¿no? Porque hablaremos de esto de las soluciones y daré mi opinión. Con eso voy a acabar. Pero sí. Vale, pues bueno, yo creo que se han dicho cosas súper interesantes. Quizá me salieron un par de reflexiones por añadir. O sea, yo creo que con lo del Real Decreto del 2012 sobre todo, a ver, igual que el lenguaje es performativo, o sea, cuando nombramos algo a veces hacemos, incluso que no existe, hacemos que exista con el tiempo, ¿no? Las leyes también, ¿no? Y entonces lo que para mí supuso como muy importante fue el crear una diferencia entre las personas donde unas personas tienen derechos y otras no. Y eso impregna poco a poco la sociedad y esto hace que incluso habiendo cambiado la ley con el 2018, que la mejoró parcialmente, siga habiendo un inconsciente colectivo de esos que no tienen derechos, ¿no? Yo creo que ha salido, por cierto, ¿cómo traducir los sociólogos el del inglés, el othering? ¿Otredad? Sí, la otredad. Claro, lo buscas ahí en el diccionario, no empleo otredad, digo que estoy diciendo una barbaridad. O sea, sobre todo aquello que remarca el concepto de otredad, ¿no? Y ya aunque luego la ley cambie, ya he creado, sirve para performar, y para mí eso fue gravísimo, ¿no? De hecho, la ley 2018, aunque es incompleta, realmente la inmensa mayoría de la población, tanto con situación administrativa rural como irregular, ahora están entrando en los sistemas, la inmensa mayoría, pero hemos creado un inconsciente colectivo de que son otros, ¿no? Tanto los que tienen derecho como los que no, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Hay un nuevo anteproyecto de ley para cambiarlo, que todos seamos lo mismo, ¿no? Porque en el del 18 mejoró mucho, pero estábamos los de primera categoría, los pata negra, ¿no? Que accedíamos al sistema sanitario y los otros. Yo creo que es fundamental que una ley diga que todo el mundo tiene derecho independientemente. Entonces, esa es la importancia de lo performativo, a la vez que lo performativo hay excepciones. Escribimos una editorial para la revista Atención Primaria, que es la de los médicos de familia, donde claro, decíamos, ostras, siempre se dice que no se puede, ha pasado lo que has bien comentado tú, lo de Ucrania, y de repente se ha sacado una norma y esta gente viene y directamente tienen permiso de residencia, permiso de trabajo, tarjeta sanitaria, o sea, podemos, ¿no? Que sí, que se puede hacer legalmente y no estamos haciendo la revolución ni asaltando la Bastilla. Entonces, la importancia también de ver que eso está ahí. Ay, perdón, yo había puesto, quería poner siempre cuando hablo de esto, o sea, este meme dio muchas vueltas, a mí me gusta mucho porque en el fondo cuando hablamos de esto, yo al menos doy mucha importancia a las estructuras que creamos, ¿no? Quiero decir, yo por ejemplo cuando se habla de sesgos racistas o tal, yo creo que tenemos que ir mucho más allá de ver si eso es un fallo moral. O sea, yo creo que lo que hay debajo son las manifestaciones interiorizadas e integradas de estructuras de poder y de opresión racistas. No sé si porque si no podemos acabar, ay, ¿por qué hago yo esto? No, ¿qué hace que mi hospital, qué hace que mi sociedad, ¿no? Porque en el fondo yo creo que ese es el salto que tenemos que dar, porque a veces nos quedamos en la respuesta individual o la culpabilización individual, que también es importante, ¿de acuerdo? Pero cuando algo es sistémico, tenemos que buscar qué estructuras hay debajo. Yo me parecía ese salto como fundamental, ¿no? También, perdonar, yo soy un optimista compulsivo y creo que todo lo que estamos hablando, aunque a veces lo digamos tal, creo que es un tema de gradientes, ¿no? Y en esos gradientes, pues hay situaciones que son mejorables y siempre tenemos, yo creo que queremos mejorar decirlas, pero también cuenta, por ejemplo, a nivel de sistemas sanitarios, cuando visitas a nivel mundial,
este es el de los menos malos que tenemos con ese tema, ¿no? Como bien decía Kundi, no es una sanidad universal, pero hay otros temas mucho menos universales. Entonces, lo digo porque a veces vamos fuera de España y yo he estado en ponencias donde quería poner el modelo español, que casi coge a todo el mundo, y lo que nos dedicamos fue a criticarlo como que era toda una mierda. Entonces, claro, los holandeses, alemanes, tal, que lo tienen peor que nosotros, los norteamericanos, decían, ah, pues en todas partes está mal, ¿no? No, se puede avanzar hacia una mayor o menor universalización, ¿no? Entonces, yo creo que eso también, hay muchas cosas que en España se hacen bien y en muchos territorios, ¿no? Y bueno, ahí está Marta, ¿no? No es lo mismo la aplicación del Real Decreto en Madrid, que es claramente excluyente, que muchas otras comunidades, Aragón, Cataluña, País Vasco, donde hay una tendencia a hacer una interpretación más amplia, ¿no? De hecho, yo soy médico de familia, trabajo en el casco histórico y tengo un montón de inmigrantes en situación irregular que son pacientes míos de toda la vida, ¿no? Y vienen a la consulta y tienen acceso, ¿no? Porque a veces en urgencias también veis justo los que no, ¿no? Y lo otro que quería comentar es que también desde esa, bueno, también me adelanto un poco, pero yo es que estoy convencido que la historia, o sea, lo digo en positivo, ¿no? Que la historia la escriben los ganadores, eso está clarísimo, pero la historia la construimos las perdedoras. O sea, que quien hace la historia somos nosotros, ¿no? Aunque luego la escriban y a veces digas esto no ha pasado, ¿no? Lo digo porque a veces parece que no se puede cambiar nada, no se puede mejorar nada, hay muchas cosas que se pueden hacer y luego probablemente saldrá mal. Bueno, en realidad precisamente el segundo o la segunda propuesta temática era comentar, reflexionar sobre los sesgos raciales, racistas, ¿no? Por parte de profesionales sanitarias y sanitarios, pero claro, entendiendo muchas veces que son una manifestación, ¿no? de algo que está ahí en la estructura, ¿no? Y bueno, yo creo que habéis adelantado parte de vuestras reflexiones y vuestros conocimientos, ¿no? Con esos imaginarios sociales de los que habéis hablado, ese bagaje, ¿no? que arrastramos y que de alguna manera llevamos también dentro del sistema sanitario, pero quizás podáis reflexionar o aportar algunas ideas más concretas en relación con estos sesgos raciales, no solo desde las prácticas individuales de los y las profesionales sanitarias, sino también en lo que tiene que ver con esas dinámicas organizacionales, ¿no? que muchas veces institucionalizan esos sesgos raciales y hacen que se favorezca esa reproducción, ¿no? de prácticas racistas. Y quizás, por añadir un nuevo elemento, quizás podáis reflexionar también sobre cómo estos sesgos raciales interactúan con otros ejes de opresión, como pueden ser el clasismo, el machismo, etcétera. Venga, pues hablo un poquito y luego... Pues yo creo que en este punto hay sobre todo dos elementos principales, o desde mi propia perspectiva. Primero, la falta de formación que hay, ¿no? Y que es lo que condiciona ese tipo de sesgos. Y segundo, la normalización de determinadas actitudes o sí, bueno, actitudes. En el primer elemento de la falta de formación, es que ya no solo es que hay una falta de formación en esa diversidad, en cómo abordarla, sino que cuando se intenta hacer, ¿no? dentro de la escasez que hay, es solo para perpetuar precisamente todos esos estereotipos y sesgos. Os voy a poner en contexto, ¿no? Personalmente en mi trayectoria, tanto cuando estudiaba en la carrera como luego mi formación como médico de familia. Estudiando en la carrera no había ningún tipo de formación en ese aspecto, pero bueno, yo tuve una asignatura optativa que era de comunicación clínica, de cómo pues eso, abordar diferentes situaciones con los pacientes, pues desde dar malas noticias a otras. Y algunos de los escenarios eran pues eso, de pacientes migrantes, pero o de el paciente conflictivo. Pues el paciente conflictivo siempre se explicaba en el contexto de, por ejemplo, un paciente de etnia gitana. Siempre va a ser, cuando vas a hacer un escenario clínico de simulación de cómo abordar un paciente conflictivo, casi siempre es en el contexto de es un paciente gitano con toda su familia y cómo te enfrentas a ello. O en el contexto de un hombre controlador, es el hombre musulmán que controla a su mujer y viene a la consulta, entonces ¿cómo puedes controlar tú para poder hablar con la mujer y reducir la influencia del hombre? Entonces ya estás perpetuando en todos esos tipos de escenarios ese tipo de conductas. No solíamos ver tanto esos escenarios, a lo mejor en pacientes no racializados, pues veías otro tipo de problemática, pero generalmente esas problemáticas se contextualizaban en escenarios clínicos de pacientes racializados. Eso durante la carrera.
pero durante la residencia igual, es decir, en la formación como médico de familia, cuando hemos tenido formación también sobre comunicación, sobre diferentes talleres, se repetía lo mismo, es decir, en lo otro por lo menos era una asignatura optativa en la que yo me había metido y por lo menos no se lo recibía todo el mundo, pero es que en familia, que eso sí que eran ya cursos obligatorios, se volvía a repetir los mismos ejemplos, la misma estereotipación de pacientes y eso ya era obligatorio, todo el mundo está recibiendo eso, ¿no? Y entonces, claro, eso hace luego también, porque encima en esos escenarios clínicos al final se creaba una especie de mofa de cuando tú estás así fingiendo que tú eres el paciente gitano que estaba montando el pollo en la consulta y se creaba como una especie de mofa también entre todo el mundo como que, y que eso creaba una aceptación, una normalización de eso que luego cuando estás viendo al paciente real y hay un paciente gitano y un paciente marroquí y un paciente rumano, de caras al paciente, pues hay veces que sí, que se puede ser más profesional más o menos, pero hacia detrás, cuando se comenta el paciente entre los profesionales, está súper normalizado esa crítica al paciente, ese repetir, ese, uy, qué pereza, ahora tengo el gitano este, ¿sabes? Y eso es terrible, pero eso es algo que está súper normalizado. Yo, la verdad, las primeras veces que vi eso, la verdad que me he escandalizado, porque claro, al final tú también te lo llevas a tu terreno, dices, claro, ahora están hablando de otro, pero ¿qué pasa cuando viene el marroquí o el paciente moro, sabes? También hablan de la misma forma o ahora se cortan porque yo estoy aquí, pero y algunas veces se les ha escapado, ¿no? Y entonces es muy triste que dentro del mundo sanitario, que aunque a veces sí que intentemos ser profesionales de cara al paciente, en la zona privada de los sanitarios todavía sigue estando también muy normalizado determinadas conductas y comentarios racistas y que se entienden incluso como graciosos y que se protocolizan casi en el imaginario de los profesionales de estos pacientes son así y todos lo aceptamos y todos lo vemos normal como hablar de ellos y manejarles de esta forma. Sí, bueno, más o menos sí comparto lo que tú dices. En principio, yo creo que lo que hay que hacer para abordar ese tema, primero, es hacer un autorreconocimiento nuestro. Imaginaros que estáis en vuestra consulta, estáis en urgencias o donde os toca trabajar y entra un paciente negro. ¿Qué es lo que vas a sentir? ¿Qué es lo que has sentido? O sea, lo primero que te viene, todavía no te ha contado su problema ni nada. Entra por la puerta y ¿qué es lo que sientes? Ahí es cuando vamos a reconocer, no me supone nada, es un paciente como cualquiera, ya de entrada entras y dices, ese ha venido en patera, ¿qué es lo que piensas? Es lo que nos han enseñado desde el principio. Tú ves un negro y de entrada, bueno, ese seguro ha venido en patera. Entra una mujer musulmana con velo y lo primero que piensas es una sumisa, una analfabeta. No lo doy por hecho, pero doy ejemplos. No sé si pensáis eso, pero lo normal, hay unos prejuicios y hay un estereotipo de mujeres con velo. Ya de entrada damos por hecho que no que va a ser una analfabeta, que su mujer su marido la tiene controlada, que no tiene voz ni voto y en realidad no es así, ¿vale? Yo eso lo sé porque mi hermana lleva velo, estudió también esta facultad de odontología y le costó muchísimo, muchísimo. Nosotras tenemos la suerte de pertenecer a un sistema público, porque estudiamos, hacemos el MIR y todo va vía administrativa, no te ven la cara hasta que entras al hospital. Es así. Es así, no, les cuesta mucho. Mi hermana, que es odontóloga y le toca trabajar en la privada, pues vamos, estuvo como 1 año y medio, pero no solamente ni en el País Vasco, ni en Cantabria, en Andalucía, porque al principio por teléfono, sí, sí, no sé qué y tal, y muchas veces me dice, entro al día de la entrevista, me ven la cara y se les cambia la cara, porque o bien, ay, es que estábamos buscando una higienista, ay, justo hemos contratado. Entonces ya el estereotipo, el prejuicio o el miedo, no sé explicarlo, igual tú lo puedes explicar mejor que yo, pero yo lo vivo con mi hermana, le ha costado mucho estudiar una carrera y no solamente la dificultad de la carrera, sino también demostrar que vale porque es mujer, porque vivimos en aunque lo negamos, vivimos en un país machista. Segundo,
le ha costado eso, pasar la barrera por ser mujer, por ser musulmana y por llevar velo. O sea, no es fácil. Cuando vas por el sistema así como más, nosotros tenemos suerte. Si tuviéramos que trabajar igual en la privada, nos costaría más. Entonces, yo creo que el primer paso es reconocer, cada uno de nosotros, hacer un ejercicio interno, qué sensación me provoca ver un negro, qué sensación me provoca ver un moro, qué sensación me provoca ver un gitano. Si no me supone nada, que es un paciente como cualquiera, perfecto. Si, bueno, siento rechazo, tengo un prejuicio, pues hay que trabajar sobre ello. Y entonces es cuando viene el tema formación. Hay que buscar, informarnos, hay que empezar desde cero cuando entramos a la Facultad de Medicina, cuando entramos a la Facultad de Enfermería, y empezar porque ya la sociedad española no es españoles. La sociedad española ya es una sociedad multicultural, multirracial, y nosotros vamos a atender y atendemos gente de todos esos raíces, digamos, y tenemos que tener bagaje y información para poder atenderlos lo mejor posible y en igualdad de condiciones. Vale, paso la palabra. A mí. A ver, voy a hacer una pregunta por curiosidad. ¿Quiénes de aquí sois sanitarias, sanitarios, sanitarias? ¿O futuros? ¡Oh! Muy bien, muy bien. Entonces estáis estudiando, ¿no? Sí, porque no estás estudiando. Vale. Vale. Me vale. Vale, entonces sabréis que aparte de las experiencias que se están mencionando aquí en la mesa, ¿no? De cómo, pues, lo que he explicado antes, ¿no? Somos personas que vamos y aplicamos todo lo que hemos aprendido en nuestra vida a nuestra super jornada laboral de no sé cuántas mil horas. Pues aparte de eso, es que se enseña en las instituciones. O sea, el racismo se enseña en las instituciones. Entonces, ya dejamos de hablar de algo que depende de si eres buena persona o no, aunque como bien ha dicho el compañero, no depende de si eres buena persona o no, ¿vale? Depende de una estructuralidad de lo que has aprendido, lo que has visto, lo que has normalizado ver, ¿no? La masacre de Melilla, y comías mientras veías los cuerpos negros apilados, todas esas cosas que son deshumanizadoras. Y, lógicamente, eso es lo que sigue estando en vigor. Todavía se aprende, ¿no? Por ejemplo, en las carreras, que no sé si habrá cambiado ya. Yo, por ejemplo, cuando estudié, que acabé la carrera en 2022, yo todavía estudiaba que hay ciertos colectivos racializados, ¿no? Latinoamericanos, de Abya Yala, de África, ¿no? Que incluso asiáticos, ¿no? Que asiáticos se refieren a China, porque no ven más que China, ¿no? En Asia, aunque haya un montón, la India también es Asia, bueno, en fin, esas cosas, ¿no? Que los colectivos racializados, no blancos, sufrimos dolor, pero sin embargo tenemos una capacidad de afrontar el dolor más alta, ¿no? Como que podemos resistir más. Se suele usar el término tener thicker skin, la piel más gruesa, ¿no? Tener una piel más gruesa. De hecho, ojo, que no para ahí. De hecho, todavía cuando te vas a sacar una analítica, si eres una persona racializada entenderás lo que estoy hablando. Todavía muchos profesionales te dicen, no, es que no te encuentro, o porque no ven las venas o lo que sea, o porque tienes una piel más gruesa. Y todavía se dice, ¿no? Y claro, tenemos que entender que esto que se estudia en las carreras, ¿no? Tanto de forma teórica como de forma práctica, ¿no? Cuando luego estás trabajando, tiene también un pasado, viene de un pasado histórico, ¿no? Y lógicamente, como dijo Marcus Garvey, un pueblo que no conoce su historia es como un árbol sin raíces. Y lógicamente, si no conocemos la historia, no sabemos a dónde vamos ni qué podemos hacer. Tenemos que conocer la historia de la medicina, el racismo científico que ha habido durante años y que sigue habiendo, para poder identificar qué partes de ese racismo todavía están configurando nuestra forma de actuar y pensar como profesionales. O sea, el tema del dolor, hay
muchísimos médicos que eran que trabajaban y eran también, ¿no? Colonos blancos que decían textualmente que si a una persona blanca le puedes clavar un alfiler y le duele mucho, a una persona negra le puedes cortar el brazo y no se queja. Y esto eran informes científicos, ¿no? Por ejemplo, en la historia de la obstetricia y la ginecología, J. Marion Sims. ¿Quién conoce a J. Marion Sims? Qué vergüenza. Lo siento, tío. Es el padre de la ginecología moderna. J. Marion Sims es un médico obstetra que ha patentado y ha hecho, ¿no?, muchos de los instrumentos que en la cirugía obstétrica avanzada se conocen como pioneros y que sin ellos probablemente muchas cirugías ginecológicas y obstétricas no se podrían hacer, ¿no? Inventó el espéculo, ¿sabéis? El espéculo, esa herramienta es súper incómoda. Pues el espéculo, por ejemplo, lo inventó él, pero claro, mucha gente desconoce que este padre occidental de la ginecología moderna, la manera en la que pudo, ¿no? Por la que pudo descubrir todas estas innovadoras cirugías, innovadores instrumentos, fue torturando a mujeres esclavizadas negras. Él tenía en su jardín un montado así como algo así improvisado en el que practicaba cirugías sin anestesia abiertas, ginecológicas y obstétricas a mujeres esclavizadas africanas. Pero todavía hoy J. Marion Sims sigue siendo el padre de la ginecología moderna, ¿eh? A día de hoy. Una persona que torturaba a personas negras. Y de hecho, no solo las torturaba, sino que no solo las torturaba cuando no existían los anestésicos, ¿no?, sino que cuando existe el éter, por ejemplo, como anestésico, que se descubrió, todavía sigue torturando sin anestesia a mujeres esclavizadas negras. O sea, encima, ¿no? ¿Cuál era la justificación de estas cirugías? Las mujeres negras no sufren tanto dolor. Ellas son fuertes, ¿no? La mujer negra fuerte. Aguantamos todo. Esto es un ejemplo histórico, esto es del siglo XIX, ¿no? Pero es un ejemplo histórico de cómo se ha pasado generación tras generación este estereotipo de que las personas, en este caso negras, ¿no?, pero también racializadas en general, tendemos a sufrir menos dolor. ¿Esto en qué nos impacta? Pero es terrible, ¿no?, la infraprescripción de analgésicos en personas racializadas. Es terrible, ¿no? Aparte de eso, muchas veces cuando decimos nuestros síntomas, y esto, si estáis de prácticas o si estáis trabajando también lo habréis visto, ¿no?, que los profesionales sanitarios tienden a infravalorar los síntomas, ¿no? Ay, está exagerando. Bueno, ellos tienden a exagerar un poquito. Tienes que esperar un poquito más. Hay gente que asiente. O sea, estamos hablando también hilando también con lo que estás diciendo, ¿no?, la pregunta que estabas haciendo, perdón, de todos estos protocolos no escritos, pero que están ahí y que entre nosotras lo sabemos, ¿no? Las perfilaciones raciales que tienen que ver con el dolor, en este caso, ¿no?, pero que también tienen que ver con protocolos de si viene una persona racializada, entonces tenemos que ir 2 a la habitación, no puedes ir sola. O tenemos que guardar los bolsos bajo llave. O prohibido llevar objetos punzantes a esta habitación. O sea, es todo un engranaje de protocolos que sabemos que existen, que son racistas, ¿no?, y que siguen existiendo, pero que sin embargo no están escritos, ¿no?, y que configuran nuestra práctica clínica y que por tanto influyen en la morbimortalidad también de nuestros pacientes, porque a priori puedes pensar, bueno, pues si no llevas el móvil, ¿qué más da? Pues si no llevas un objeto punzante, ¿qué más da? Pues si no vas a la habitación sola, ¿qué más da? Bueno, pero es que tener un prejuicio sobre una persona que no conoces, a la que probablemente, por ejemplo, le han abierto una pierna y está pensando en el dolor,
eso implica que tú vas a querer pasar el menos tiempo posible en esa habitación, eso es lo primero, porque piensas que esa persona es peligrosa. Implica que la calidad de tus cuidados van a ser mucho menores a los que podrían ser si no tuvieras esos prejuicios. Y eso implica, lógicamente, que hay un deterioro en la calidad de los cuidados y, por tanto, en la salud de esa persona a la que estamos atendiendo, ¿no? Bueno, en fin. Sí, voy a parar aquí. Vale. Pues lo mismo, no sé, es que voy tachando cosas que vais diciendo, con lo cual esto es maravilloso porque... Y apuntando muchas además también. A ver, sí, esto por ejemplo. A ver, igual ya todo el mundo lo sabéis, pero lo que estamos diciendo a mí me recuerda también el concepto que supongo que todo el mundo ya domináis, o si no, pues el de interseccionalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues Kimberlé que... Y bueno, a mí no vamos a hablar, o no lo vamos a definir mucho más, a mí me gusta, hay muchas definiciones, el fenómeno por el cual cada persona sufre opresión, ostenta privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales, ¿no? Entonces yo, a veces de las 1000 gráficas que hay, a mí me gusta esta de Patricia Hill Collins, no sé si se ve, porque son muchos ejes, ¿no?, de opresión. A mí siempre me gusta recordar, y más en foros como este, que nos encanta hablar de los ejes de opresión, pero los que hablamos de los ejes de opresión solemos ser personas que estamos en los ejes de poder y privilegio. O sea, de hecho, todas las personas que estamos aquí tenemos mayoría de ejes de privilegio, ¿no? Pues las mujeres estáis en el de opresión en un eje, pero casi todos los demás, ¿no? Universitarias, trabajos no sé qué, anglófonas. Bueno, pues en ese sentido, yo siempre recordarlo, ¿no? Porque a veces eso, escribimos la historia, ¿no? Porque estamos al lado de los ganadores, ¿no? A veces. Pero bueno, entonces yo creo que tiene que ver mucho con esto, porque eso, lo estábamos hablando de dónde viene, y claro, es que lo ha dicho esta mañana muy bien Pedro, ¿no? O sea, es que lo primero pasa, y lo estaba diciendo ahora, yo creo que lo primero pasa por reconocer que soy una persona machista, clasista, capacitista, o sea, porque aunque intente ser consciente, lo soy, estoy impregnado de eso, porque desde niño me han educado de esa manera. Incluso, bueno, yo soy de clase social baja, de barrio obrero, pero bueno, soy esas pocas personas del ascensor social, pues ahora en mi vida habitualmente estoy con la clase social dominante, ¿no? Aunque haya sido de clase social obrera estudiando con becas toda la vida, ¿no? Pero eso me impregna, y me impregna. Entonces intentaré dejar de serlo, pero tengo unas estructuras que me llevan hacia ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso es, y por eso somos una sociedad así, somos un sistema sanitario así, es que no puede ser de otra manera, o sea, y soy una persona así. Yo siempre intento ver cómo puedo mejorar como persona, pero mi tema clave es cómo podemos mejorar como sociedad. Yo a veces me salto el tema del sistema sanitario porque creo que el sistema sanitario será menos racista, machista, clasista, capacitista, todo lo que queréis decir, en tanto en cuanto la sociedad mejore. No sé si, o sea, yo creo que pongo más hincapié en mi labor vecinal y ciudadana, ¿no?, que en mi labor sanitaria, que también, ¿no? Cuando toca, pues me meto. Eso era una reflexión. Y quizá también, o sea, el tema de pasar de lo individual a lo político, ¿no? O sea, lo personal es político. Y yo creo que eso tenemos que tener, o yo siento al menos que es así. Esta me la saltaba, y quizá en relación a lo que estaba diciendo ahora Quindi, no sé si sabéis otro ejemplo de la historia de medicina, lo de la drapetomanía. ¿Alguien lo ha oído alguna vez en la carrera? O fuera, y fuera de la carrera, tú, ¿no? Pues a mí es otra historia. Cuando las lees dices, madre mía, qué barbaridad, ¿no? Y a mí aquí me gusta traer también bueno, pues curiosamente, claro, cantidad de lo que aprendes de esto, está viendo de mujeres racializadas, ¿no? Porque por antes han hecho una reflexión mucho más avanzada y mucho más profunda. Las tres personas que habéis visto, ¿qué ocurre? Todas son profesoras de universidad también, o sea que en otra parte tampoco representan al 100%, pero bueno, han hecho ese camino de búsqueda, ¿no? Me gusta mucho Dorothy Roberts, no sé si os suena, profesora de Derecho en Estados Unidos, y luego hablaremos, pero ella habla mucho de la competencia estructural, ¿no? Para ir más allá de la competencia cultural, que también está bien, pero le da una vuelta de tuerca que a mí al menos me gusta. Y ella siempre pone el ejemplo de la drapetomanía, que os lo explico aquí, este libro de medicina del siglo XIX, no hace tanto. ¿Y qué es la drapetomanía? Ahí lo tenéis, la manía que tienen de querer escapar de la esclavitud de sus amos. O sea, esos negros que tenían una enfermedad, drapetomanía, que les hacía inexplicablemente escaparse de las plantaciones, ¿no? Y esto es todo textual, es un libro de texto médico, o sea, que no estamos hablando y de hace poco tiempo. En la mayoría de los casos,
la causa que induce al negro a evadirse del servicio es tanto una enfermedad de la mente como otras especies de alienación mental, y mucho más curable por regla general, eso sí, con las ventajas de que un consejo médico adecuado, si se sigue estrictamente, mira, se ha ido tal, puede llegar a resolver este problema mental, ¿no? Lo digo porque esto se ha estudiado y en muchas cosas que estudiamos actualmente, a veces achacamos a lo cultural, a lo racial, temas estructurales clarísimamente, ¿no? Entonces, yo qué sé, el mal uso que hacen de urgencias a X personas, ¿no? Yo siempre digo, ¿le has preguntado qué contrato laboral tiene? ¿Precario? ¿No es precario? Es que no va a su centro de salud. Por ejemplo, cualquiera de vosotros puede pedir un permiso de su trabajo y venir de 8 a 3, que es cuando yo trabajo, ¿no? O la mayoría de mis pacientes, racializados o no, yo trabajo en el casco histórico de Zaragoza, población muy excluida, que no pueden decir en su trabajo, me voy a que me haga la citología, me voy a que no sé qué. O sea, detrás de muchas cosas que estamos diciendo de malos usos, de malos comportamientos, ¿no? Detrás de muchas culpabilizaciones que hacemos de estilos de vida, y eso hacemos muchísimo, no hace deporte, no come bien, no tal, hay unas condiciones de vida tremendas que encima es que no solo no se las arreglamos, sino que culpabilizamos a nuestros usuarios y usuarias, ¿no? Entonces, al menos, luego hablaremos, pero yo ligaba mucho todo esto y claramente en las personas racializadas de una manera tremenda, pero sí que con esta diapositiva, al menos, quizá también soy médico de familia y desde siempre me ha gustado mucho, perdonadme, voy a esta, o sea, a nivel de investigación puedo intentar separar mujer-hombre, razas, ¿no? Los países que cogen esa variable, clase social económica, tal. Pero cuando tengo un paciente delante, todo eso influye de una manera múltiple, y al menos en la medicina familiar decimos una y mil veces, y yo se lo digo a mis estudiantes, a mis residentes, lo de enfoque biopsicosocial centrado en el paciente y contextualizado, ¿no? Entonces, cuando tengo a esa persona delante, yo que ya llevo 18 años en el mismo cupo, que creo mucho en la longitudinalidad, tengo un montón de información a la hora de cómo todo esto que está ocurriendo se contextualiza en la vida concreta de esta persona actualmente, ¿no? Entonces, muchas veces es la parte de racialización, a veces es la parte de precarización, a veces es la parte de red social, a veces, y alguna vez, es la parte de la glicada, ¿no? Pocas veces. Lo más importante son los aspectos no biomédicos, aunque son los que nos meten dentro de la cabeza continuamente. Un poquito por ahí como reflexión. Vale, yo quería puntualizar una cosa que mencionó Windy, que sobre prácticas que la tenemos normalizadas, casi protocolizadas, sin estar escritas, son dos cocinas. El tema de la capacidad de aguante de la raza negra, que efectivamente en el ámbito donde trabajo muchas veces decimos, ay, es que ha venido varias veces y se queja de mucho dolor, algo grave tiene. O sea que si se queja mucho, algo tiene, porque si no, su capacidad de aguante es mayor y lo tenemos normalizado y lo decimos todos. Y luego también pasa lo mismo con las mujeres de América Latina, que está normalizado que tienen un umbral de dolor bajísimo y que se quejan por cualquier cosa. Entonces, eso también lo tenemos normalizado. Ay, mira, ponle no sé qué, que seguro que te va a pedir más. Y así lo tenemos. Pues nada, ponle la morfina porque con esa, aunque le pongas no sé qué, no se le va a quitar. No sé si... bueno, y luego también nos pasa con los gitanos, porque llega un gitano y dice, bueno, vete a verle rápido porque es que si no, si tardamos, nos va a montar el pollo. Es que y con las mujeres musulmanas, a mí muchas veces en mi servicio me dicen, ay, bueno, pues si no te importa, vete a verla tú, porque seguro que no habla. Entonces eso ya lo tenemos como normalizado, lo hacemos y son todas prácticas totalmente racistas y no tenemos conciencia de ello, porque si lo analizas, miedo da, ¿vale? Solo era eso. A ver, voy a añadir algo. Tenemos tiempo, ¿no? Vale. Y es que sigo hablando de la estructuralidad del racismo institucional sanitario, ¿no? De cómo se estudia. En ese sentido, también añadir cuántos parámetros de los que estudiamos sanitarios, ¿no? A partir de los cuales luego podemos pues, medir si dar ciertos cuidados o ciertos tratamientos a ciertas personas, ¿no? Están basados en personas blancas. Que esto no es algo súper, o sea, que se pueda ver a simple vista, ¿no? Súper obvio,
pero que es algo que nos tenemos que plantear, ¿no? Y por eso estamos hablando de una institucionalidad y una estructuralidad, porque hay muchos parámetros que están construidos en base a personas blancas, ¿no? Y hombres. También. Hombres blancos, cis heterosexuales, europeos. No. No, pero no, es cierto, ¿no? Yo me acuerdo durante el COVID, ¿no? Que la época del COVID fue una época de mucho aprendizaje, ¿no? Sobre todo para las personas sanitarias, o eso espero. Pero me acuerdo durante el COVID que salió el tema del pulsioxímetro, ¿no? Y de cómo el pulsioxímetro, que usa unos rayos ultravioleta para ver si tienes cierto nivel, porcentaje de oxígeno o no en sangre, pues ese pulsioxímetro está sesgado racialmente precisamente porque el parámetro por el que se rige, ¿no?, en la mayoría de pulsioxímetros es a través de cómo pasan los rayos ultravioleta en pieles claras, ¿no? Y cómo en pieles oscuras esos parámetros estaban súper sesgados y no tenían que ver, o sea, salía como un porcentaje más alto que los parámetros de una gasometría, perdón, eso es, una gasometría, ¿no? Que es ver directamente desde la vena, ¿no?, qué nivel y porcentaje de oxígeno se tiene en sangre. Esto fue, pues, para mí un punto de reflexión bastante importante, ¿no?, que nos hizo reflexionar, bueno, a ver, de antes también, ¿no?, pero nos hizo reflexionar sobre cuántos de estos parámetros también que aprendemos de muchos otros parámetros de la medicina están hechos en base a hombres cis heterosexuales, ¿no?, y hombres blancos. También el tema de la vitamina B, ¿no? ¿Quién sabe? El tema de la vitamina D. Nadie. ¿A nadie le suena? Sí, D. ¿Y de atención primaria a nadie? Sí, ¿no? Sí, a ver, que básicamente porque la melanina protege de los rayos del sol, ¿no?, que es una de las fuentes, aparte de la alimentación, ¿no?, una de las fuentes más grandes de vitamina D, que luego también se traduce en bueno, temas óseos, ¿no?, que tienen que ver con la salud de los huesos, etcétera, pues hace que absorbamos menos vitamina D, las personas que tenemos pieles oscuras, ¿no? Pero sin embargo, los parámetros que siempre se usa para medir los niveles de vitamina D o cuánta cantidad de suplemento alimenticio de vitamina D y calcio, porque está relacionado, ¿no?, con esto que os he dicho de los huesos, se da a las personas es en base a cuánto tienen que tener las personas blancas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a nosotras nos recetan, quizás nos recetan o nos dan, ¿no?, suplementos alimenticios en los mismos niveles que a las personas blancas y acabamos teniendo un déficit de vitamina D, ¿no? Entonces, o sea, tenemos que replantearnos muchas cosas que tienen que ver con la estructuralidad y la institucionalización del racismo científico, que existe como tal, racismo científico, para poder ver qué soluciones podemos prestar a esto, ¿no? Y cuando hablamos de racismo científico, inevitablemente tenemos que hablar de colonialismo. O sea, como bien ha comentado el compañero con lo de la drapetomanía, la medicina ha sido una herramienta de colonización. De hecho, hay escritos de colonos que dicen que, por ejemplo, las personas africanas, ¿no?, eran europeos que iban a colonizar partes del continente africano, que decían que si se usa el médico, o era el médico o era el cura, uno de dos. Pero que si se usa el médico como herramienta, como hay esta confianza, ¿no?, de que te va a curar, ¿no?, te va a solucionar tus problemas, muchas veces todo lo que decía se pasaba por cierto y a través de la medicina
De hecho, hay muchas creencias que todavía están calando que pertenecen a esta forma de pensar ideología colonial, que es un legado del que también tenemos que hablar, ¿no? Entonces, bueno, solo quería añadir un poquito esto para extender un poquito la visión de lo que percibimos o no como racismo institucional sanitario y de qué tenemos que hablar realmente, ¿no? Para poder paliar todo esto, porque es algo que va más allá de las competencias culturales, ¿no? O sea, va mucho más allá de qué come en su país esta persona, ¿no? O qué come en su país de origen, o cómo se percibe el dolor en su país de origen, ¿no? Va mucho más allá de las competencias. Si queremos hablar de competencias culturales, mira, hilando con, no sé si lo has comentado tú sobre las familias gitanas, si queremos hablar de competencias culturales, entonces tenemos que hablar de cómo se perciben culturalmente de manera diferente los núcleos familiares. Quizás si habláramos de competencias culturales en esos términos, entenderíamos que un núcleo familiar aquí puede ser un padre, una madre, dos hijos, etcétera, pero que quizás para familias que son racializadas, un núcleo familiar es más que eso. Un núcleo familiar es más extendido. Entonces podremos entender por qué viene tanta gente si solo está uno ingresado. Entonces dejaremos de criminalizar, dejaremos de actuar como policías, dejaremos, etcétera, ¿no? Para eso sí, pero para entender qué come en su país, pues yo creo que no. O sea, eso no basta para erradicar el racismo, ¿no? El racismo, la raza, es una herramienta social, ¿vale? Porque no existen las razas en términos biológicos, que esto ya lo sabemos, ¿no? Pero existe en términos sociales, que se ha creado históricamente para segregar y para oprimir. Se agrupan un montón de gente en base a unas características físicas y se decide que, mira, tú, por ser de este grupo, negro, pues te puedo deshumanizar y te puedo hacer lo que me dé la gana. Es que para eso se creó la raza. Y tenemos que entender esto para hablar de racismo. Si no, creo que no podemos avanzar en la conversación. Perdón si soy muy intensa. Es broma, no os pido perdón. Soy muy intensa y ya está. Bueno, está resultando yo creo que súper inspirador, súper enriquecedor todo este debate, este diálogo. Me gustaría introducir algún tema más, pero creo que por tiempo y por dar la posibilidad luego al público de intervenir, vamos directamente al último bloque que tiene que ver con, bueno, dar un poco de luz a todo esto, ¿no? Hemos puesto sobre la mesa la problemática del racismo institucional, de cómo se ejerce a través de los profesionales y a través de las dinámicas no institucionalizadas. Quizás, bueno, desde vuestra experiencia y vuestro conocimiento podéis aportar qué tipo de iniciativas, estrategias, algunas las habéis adelantado ya, que tienen que ver con la formación, ¿no? Pero que puedan ir un poco más allá, quizás más a lo estructural, para intentar abordar esta problemática, ¿no? Igual conocéis ejemplos o, bueno, os doy la palabra. Vale. Pues yo creo que para hablar de soluciones, pues primero también, a ver, yo suelo ser positiva, aunque a veces quizás en esto, aunque no lo parezca, me he vuelto un poquito negativa, pero bueno. Y es que primero tenemos que ser claros con cuál es el problema al que nos estamos enfrentando, ¿no? Para poder encontrar las soluciones. Y es cierto que una parte de racismo, de todo lo que estamos hablando, sí que tiene que ver con la ignorancia, pero hay otra parte que tiene que ver con poder y que al final el racismo es una inversión, ¿vale? O sea, os voy a explicar a qué me refiero con una inversión. Es decir, existen personas que están invirtiendo en esas discriminaciones porque obtienen un beneficio de ello, ¿vale? Lo estamos viendo, por ejemplo, con determinados grupos políticos que su crecimiento y su popularidad se fundamenta básicamente en promover discursos racistas, discriminatorios, y es de eso de lo que están obteniendo básicamente pues, el sueldo que obtienen todos los meses, ¿no? Y como esos, que digamos que es mucho más visible, pues hay muchas más estructuras de poder y ejes de poder que les interesa que existe ese tipo de
discriminaciones, esas diferencias sociales, porque obtienen beneficio de eso, ¿no? Eso te permite, pues, tú, pues, en tu inmobiliaria montarte esos monopolios en los que estás discriminando, en los que a lo mejor incluso te promocionas como no, no te preocupes porque yo no voy a permitir que nadie te alquile de esta gente, ¿no? Es decir, existen un beneficio, entonces no todo se cura con educación, aunque sí que eso es una parte de la solución, pero bueno, por una parte hay que entender que es un problema más grande, que quizás allí pues líderes políticos y demás sí que hay que atajar el problema y por eso estamos hablando que era algo también institucional. Pero bueno, también hay una parte de ignorancia que al final, digamos que la gente que no está haciendo esa inversión acaba impregnándose de ese racismo y acaba contagiándose, por así decirlo, y acaba perpetuando esas prácticas a nivel personal de todo ese ambiente o todas esas estructuras racistas, y que allí sí que se puede intervenir, yo creo, con cierta formación, ¿no? En el entorno sanitario, por ejemplo, es lo más normal del mundo, ¿no? Tener en los diferentes servicios, ya sea de primaria, de hospitalaria, de lo que sea, sesiones clínicas de actualización sobre diferentes temas, ¿no? Pues deberían incluirse estos temas. Y yo tengo la experiencia personal de, claro, cuando he estado de residente de médico de familia en mi unidad docente, cuando he estado de médico de urgencias, pues yo he sido la que he propuesto los temas de formación, pues igual que he hecho una sesión clínica de actualización del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, pues he hecho también una actualización cuando llegaba el mes de Ramadán de cómo abordar a los pacientes que están ayunando, cómo ajustar sus tratamientos durante el mes de Ramadán, que hay muchísimas guías que todo el mundo desconoce, pero guías publicadas por el New England, el British Journal of Medicine, que están publicadas, y cómo ajustar todos los tratamientos, pero a ti te viene un paciente y le dices, es que no puedes ayunar. Y es que a lo mejor eso va a romper la relación médico-paciente, porque ese paciente para él significa muchísimo esa práctica religiosa y tú se la estás bloqueando sin ningún tipo de evidencia científica. Sí que hay casos en los que no pueden ayunar, pero hay otros casos en los que incluso les benefician, como algunos tipos de diabéticos no insulino dependientes, incluso que está publicado que sí que les puede beneficiar, pero tú estás rechazándolo de entrada por pura ignorancia, ¿no? Entonces, se pueden hacer ese tipo de formaciones. Yo estoy hablando evidentemente ahora mismo de lo que más experiencia tengo, que es de esa diversidad religiosa, pero con otros muchos temas como los que está comentando Quindi, ¿no? Es decir, se pueden incluir en sesiones clínicas. Claro, es verdad que muchas veces eso acaba dependiendo de que haya personas interesadas en ese tema y también que haya un servicio que lo acepte. Es decir, yo he estado en un servicio porque yo he hecho esa sesión clínica sobre Ramadán, por ejemplo, y otro compañero ha hecho una sesión clínica de cómo abordar al paciente queer, ¿sabes? Y eso era totalmente aceptado en nuestro programa de sesiones formativas en la urgencia, pero quizás en otros servicios no. Pero luego también en los planes formativos, digamos, establecidos, como lo que has dicho, la formación de residentes, tanto médicos como enfermeras, ¿no? Pasamos por un programa formativo estructurado, hay clases, hay cursos de asistencia obligatoria, se debería incluir, ¿no? Es decir, en esta formación en diversidad, no para perpetuar los estereotipos, como hemos estado comentando, no para hacer escenarios clínicos racistas, sino precisamente para decir cómo abordar al paciente migrante, cómo abordar al paciente negro en su diversidad, cómo abordar al paciente musulmán, al paciente testigo de Jehová, que eso es quizás lo único de lo que se suele mencionar de ese respeto a unas prácticas religiosas. Entonces, está por un lado entender de dónde nos viene todo esto, es decir, que eso es una inversión de un poder, pero que también nosotros desde nuestras posiciones sí que podemos hacer por crear esos espacios de aprendizaje para romper todos estos tipos de discriminaciones en la medida de lo posible. Bueno, pues en principio vamos a partir de una visión optimista. De entrada, nosotros en España no partimos de cero, tenemos muchas cosas buenas, hay que verla. De entrada, la atención a la mujer embarazada está, vamos, que está dada a todas las mujeres teniendo papeles o no. La atención al paciente pediátrico es lo mismo, o sea, cosa que no podemos decir de Estados Unidos o sistemas similares. Entonces eso, ya partimos de, no vamos a ver todo negro. Entonces, bien, pero tenemos que mejorar. Negro. Eso es. Bien, bien, pero tenemos que mejorar, ¿vale? Entonces, sí, también preparando tal he encontrado como una estadística de una ONG que se llamaba Healthcare, que es finlandesa, que ha hecho, digamos, como un ranking de los países donde menos desigualdad hay
Y dentro de 35 países del mundo desarrollado, España es la 7ª, o sea que tampoco estamos tan mal, pero tenemos que trabajar más. Entonces, ¿en qué ámbito tenemos que trabajar? Lo que comentó Nuha. En primer lugar, es en formarse. Formarse y querer formarse, porque claro, si no te interesa, pues no te pones a ello. Empezamos desde las facultades, la de medicina, la de enfermería, odontología, todo lo relacionado con el ámbito sanitario, ver qué es lo que necesita nuestra sociedad, qué población tenemos en esta sociedad, porque la vamos a atender. Entonces eso, lo mismo, cómo tratar al paciente de raza negra, el paciente musulmán, el tema de Ramadán también, pero claro, tiene que surgir, formar parte ya del programa y no ser algo que, bueno, optativo, el que quiera, el que no. Eso de entrada. Luego ya, en la vida laboral, pues tiene que surgir de los servicios, que el servicio tenga ganas de que su personal atienda igual a un paciente de, yo qué sé, de Guecho, que de toda la vida, de la margen derecha, a otro que viene de Marruecos, o viene de Senegal, o viene de Colombia. Y para eso hay que formar el personal. Sesiones clínicas, efectivamente, lo que comentaba Noja, que en mi servicio también yo he dado sesiones de cómo abordar al paciente diabético en el Ramadán, pero ha sido a petición de mi servicio, porque sí que veía mucha población en ese mes que no saben cómo abordarlo y la solución no es no ayunes. La solución hay publicaciones, de hecho yo cuando lo hice saqué guías que estaban hechas por farmacéuticas, por Pfizer y tal, y escritas, y me decían, ¡ay, eso existe! Claro, es que también hay que pensar en que no somos los únicos en el mundo. Hay gente en países árabes que también tienen diabetes, que las farmacéuticas también les venden medicación y también hay guías de eso. Entonces, hay que dejar de pensar que somos el centro del mundo. Más cosas. Tema idioma, bueno, sí que lo mencionó Noja en al principio, creo que el tema de traducción y tal, sí que es verdad que ahora con el tema del traductor en el móvil nos ha facilitado muchísimo el trabajo. Entonces yo, el hecho de tener traductores presenciales en los hospitales, igual ahora con toda el desarrollo tecnológico y de tener todo en el móvil, pues el paciente te dice, no sé qué, no sé, a tu idioma y te lo traduce al momento. Y yo lo he hecho con ucranianos, con rumanos, con gente y se entiende, vamos, hay una comunicación, no es tan fluida como tener, saber el idioma, pero bueno. Bueno, y luego vuelvo al tema principal. Para llegar a eso hay que tener el acceso. Es que hay muchos que no tienen el acceso. Y sí se puede hacer y se puede hacer bien y rápido, como se ha hecho en el caso de los refugiados de Ucrania, que en un mes ya teníamos todo, podías acceder a la receta electrónica, tenía tarjeta sanitaria, tenía permiso de trabajo, tenía todo. Entonces sí se puede hacer. Otra cosa es que no se quiera hacer. Igual no queremos atender a la gente, muchos dicen que no se puede atender a gente inmigrante legal porque no está pagando su seguridad social, no está pagando tal, entonces no tiene derecho. Bien, ¿por qué no lo está pagando? Porque tú no le has dado un permiso de trabajo para que pueda trabajar y para que pueda pagar sus impuestos. Entonces, todo es un problema administrativo que cada cosa, tú tienes una persona, porque la gente inmigrante, la mayoría son gente joven, que se puede aprovechar y viene a buscarse una vida mejor. Quiere trabajar, entonces esta persona llega y le dices, ¿quieres trabajar? Bien, te doy el permiso de trabajo y empiezas a trabajar. Ya verás como muchos de los conflictos, claro, porque la inmigración siempre se relaciona con robo, con no sé qué y tal. Si a esta gente tú la tienes ocupada, tiene su trabajo, tiene su sueldo, paga sus impuestos, tiene su acceso a la sanidad, es beneficioso tanto para el Estado como para el inmigrante que va a usar este sistema sanitario. Y mencionar también, porque el sistema sanitario no está financiado solamente con la seguridad social. La mayoría de la financiación del sistema sanitario público es de la IVA.
Y esta gente que vive aquí está pagando su IVA en todo. Va a comprar la leche y paga la IVA. Va a comprar las patatas, no sé si y también. Entonces, ya está pagando parte de lo que el servicio que le vas a prestar. Entonces, yo creo que no se quiere, no es que no se puede. Y eso. Bueno, paso la palabra. Igual, Queenie y Luis, hacéis un esfuerzo por ir un poquito más rápido de cara a permitir básicamente que haya una o dos preguntillas al menos en el público. Vale, pues a ver, ya estaba aquí con las diapos que tenía porque alguna podía venir. A ver, bueno, en relación con lo que había dicho, pues recordar una frase de que dice Dorothy Roberts cuando habla de esto. Ahí va. No, pues no me ha salido, la he debido perder. Dorothy Roberts recomendaba competencia estructural como para que detrás de a veces cosas que achacamos a un aspecto únicamente, probablemente son muchos otros, ¿no? Yo siempre pongo ¿dónde te tengo? Esta, ¿no? La uso mucho con los estudiantes. Vemos detrás de una cosa y hay un contexto tremendo. Y ahí puedes meter raza, puedes meter trabajo, puedes meter vivienda, puedes meter lo que quieras, ¿no? Me parece que abordaje biopsicosocial. Otro, a nivel individual, yo siempre digo que lo más importante es la persona, bueno, primero tiene ese marco teórico, porque si no vas a sesgar, y luego yo siempre doy mucho valor a las competencias profundas de entrevista clínica y de comunicación, ¿no? Escucha, pregunta, incluso una persona racializada puede tener experiencias personales absolutamente diferentes, unas más negativas, otras más positivas. No hay que asumir que todas las personas tienen su misma experiencia, ¿no? Yo creo que importa preguntar mucho. Luego, ¿cuál venía por aquí por poner? Eso, todos los conceptos de igualdad, ¿no? Dar a todos lo mismo, eso no sirve para nada. Equidad, dar más a quien más lo necesita. Luego la realidad es otra, tratamos mejor todo el mundo, a quien menos lo necesita. ¿Quién se hace más citologías en España? Las mujeres que menos cáncer de cervix tienen, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? O X tema. Y luego también el concepto de liberación, ¿no? Incluso más que equidad, si puedo quitar eso que provoca desigualdad, lo quito, ¿no? Pues tender. En eso también, otra reflexión, pues yo creo que este folleto lo vimos de un tema de Estados Unidos, lo tradujimos y nos parece que a veces es muy relevante, ¿no? O sea, creo que tener un marco teórico que nos ayude a entender cosas que le pasan a nuestros pacientes y ahí puedes meter 1000 cosas. Más cosas que se pueden hacer, habéis dicho, o sea, digo, yo creo que lo importante es siempre más lo estructural, ¿eh? Yo creo que abogo más por temas estructurales ciudadanos y que la salud sobre todo se juega fuera del sistema sanitario, ¿no? Yo siempre defiendo que el aumento del salario mínimo interprofesional de los últimos años en España ha sido unas mejores medidas para mi población migrante del casco histórico. No sé si me entendéis, ¿no? Porque la mayoría de mis pacientes cobraban el salario mínimo, con lo cual eso les ha supuesto, ¿no? O que haya impuestos progresivos. Y la mayoría de gente que estamos aquí estamos en el lado del privilegio. Yo estoy hablando de que aumenten los impuestos probablemente en los colectivos en los que vamos a trabajar y trabajamos nosotros, ¿no? Creo que deberíamos pagar más impuestos a algunos colectivos para que de ahí se pueda hacer unas políticas sociales correctas. Mejoras laborales, yo creo que eso es fundamental. Luego lo que es la lucha, ¿no? Pues llegó la ley del 2012, pues bueno, pues afortunadamente Médicos del Mundo, la Asociación de Médicos de Familia, por ejemplo, lideró un proyecto de objeción de conciencia a la ley, ¿no? Y 2000 profesionales firmamos y mandamos a nuestros consejeros de salud que nos negábamos a obedecer la ley, ¿no? Mi hermano es catedrático de Derecho Administrativo y decía, con esto que tú has hecho, legalmente te tienen que echar de funcionario porque estás negándote a hacer las obligaciones propias, ¿no? Yo creo que eso también no tenemos que ser miedosas a veces de plantarnos ante ciertas situaciones. Y luego pequeñas cosas. Nosotros en nuestro centro hacemos mucha actividad comunitaria, ¿no? Y la actividad comunitaria no es salir yo a contar a los demás lo que tienen que hacer, sino también ir a ver el barrio que hace, ¿no? Por ejemplo, se dice, hay que crear redes, no. Todos los barrios tienen redes. Tenemos que salir los sanitarios a ver qué redes hay, ¿no? Y a nivel de formación, nosotros hace años que lo que hacemos es todos los colectivos que trabajan en el barrio, les pedimos que por favor vengan a darnos sesiones clínicas al centro. Ellos a nosotros, no nosotros decirles lo que tienen que hacer, ¿no? Pues hace poco pues tuvimos, pues aquí, ¿no? El colectivo de trabajadoras del hogar y domésticas, que es un colectivo mayoritariamente de mujeres migrantes racializadas, ¿no? Sin papeles, vinieron a darnos una sesión clínica de cuáles son sus problemas, qué reivindican. Yo creo que eso también es una cosa que creo que salir de nuestra burbuja y de nuestro espacio y que nos enseñen. Y por ejemplo, me acuerdo de esto, ya acabo ya, esto de comunitaria, le dimos un tema comunitario y ahora resulta que existe la figura en la Policía Nacional de enlace con la población civil, no sé cómo le llaman, al menos en Zaragoza. Entonces esas
reunión comunitaria vino la Policía Nacional de calle, pues se acercó al final, oye Luis, estamos aquí, ¿qué podemos hacer para ayudaros? Y claro, me quedé así tan corta porque me lo esperaba, que en una reunión, pues no sé, pues de momento si dejáis de hacer identificaciones por raza en la calle, yo creo que a mis pacientes les vendría bien, ¿no? Porque realmente en mi barrio, lo que ha comentado Quindy, o sea, mis pacientes van conmigo por la calle, porque sobre todo si no tienen papeles, hay identificaciones que no son al azar, o sea, la policía no te hace una identificación, hay claramente unos sesgos estructurales. Bueno, pues también ser capaces en lo micro contar cosas obvias que nos puedan dar un poco de corte. Vale, nada más. Ya sé. Hay mucha presión aquí. Bueno, no sé por dónde empezar. Han pasado muchas cosas en este último tramo de la mesa. Bueno, creo que sí, ¿no? Muchas de las cosas que han comentado las compañeras, ¿no? Es imprescindible, pues, obviamente, pues el tema de las formaciones. Yo voy a incidir en que las formaciones no tienen que ser puntuales, porque muchas veces hacen una formación antirracista y ya. Y lo demás nos lo imaginamos, ¿no? Con pan y nos imaginamos lo que hay dentro. Pues no, pues tiene que haber una formación continua, ¿no? Y todo el rato, de la misma manera que decimos, ¿no? Que, por ejemplo, las profesionales sanitarias siempre estamos aprendiendo y siempre estamos investigando, ¿no? Porque siempre hay cosas nuevas que aprender, pues sobre la raza y el racismo específicamente, ¿no? Tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Sobre todo las personas blancas. O sea, las personas blancas también tenéis que coger en vuestra mano la responsabilidad de educaros sobre raza y racismo. No podemos seguir siendo todo el rato las personas racializadas quienes estemos constantemente siendo pedagogas de racismo y raza cuando nos lo demandéis. O sea, sí. Nosotros, por ejemplo, si aceptamos, sí, ¿no? Pero no es una responsabilidad nuestra, ¿no? Es una responsabilidad que es vuestra y tenéis que cogerla por vuestra mano. Las personas blancas os tenéis que responsabilizar también del racismo que reproducís. Esto, lo primero. Lo segundo, entender qué es el racismo. Y esto va ligado al punto anterior porque muchas veces pensamos en el racismo como si fuera, pues eso, lo que hemos aprendido de Hollywood, de Ku Klux Klan, no sé qué, ¿no? Como esto es súper visible y explícito, pero bueno, esa es la punta del iceberg y hay muchas otras cosas, ¿no? Como por ejemplo el racismo en el lenguaje, ¿no? Pues ligar lo negro con lo negativo, pues me pones negra, no hay que verlo todo negro, todo este tipo de cosas que pues obviamente lo que normaliza en el imaginario colectivo es que pues todo lo que tenga que ver con las personas negras es algo negativo, ¿no? Merienda de negros, que además viene de un contexto súper colonialista, ¿no? De la precarización y obviamente la esclavización de las personas negras, africanas. Entonces, bueno, todo esto, ¿no? En el tema de la seguridad que hemos mencionado muchas veces, ¿no? ¿Qué es la seguridad? ¿Para quién está hecha la seguridad en nuestra ciudad? ¿No? ¿De quién nos protege la policía? Y esas cosas, ¿no? ¿Por qué barrios nos da miedo pasar? ¿En cuántas personas racializadas confiamos? ¿No? Todo este tipo de cosas, pero confiar, no trabajo con una persona racializada y le he dicho que haga esto por mí, no, le dejaría las llaves de mi casa, ese tipo de confianza, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué confío o por qué no confío, ¿no? Es que el racismo es algo estructural, ¿no? Empapa todo, empapa muchas de las cosas que también hemos mencionado aquí, ¿no? La vivienda. Entonces, pues yo creo que a nivel Estado, ¿no? Y si no, pues en Euskal Herria tendremos que hacer también un esfuerzo para ya abordar el racismo como lo que es un problema de salud pública. Que ya en muchos países, por ejemplo en Estados Unidos, ya se habla del racismo como un problema de salud pública porque adopta todas las esferas de nuestra sociedad y condiciona de una manera, es que no os podéis imaginar, todos los días las vidas de las personas socializadas. Entonces tenemos que hablar con propiedad de raza, no de etnia, porque etnia es otra cosa. Hay etnias que tienen, pues eso, hay diferentes etnias en un grupo racial, o etcétera, ¿no? Son grupos unidos principalmente por cultura, ¿no? Y raza, ya entendemos lo que es, ¿no? Sí, vale, la raza, principalmente por características físicas, pero que tienen que ver con si el territorio ha sido colonizado, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que hablar apropiadamente
la investigación en términos de interseccionalidad con la raza es imprescindible. Cuando el compañero, por ejemplo, enseñaba que la interseccionalidad fue un término creado por Kimberlé Crenshaw, yo os voy a decir, Kimberlé Crenshaw está muy descontenta, por si no lo sabéis. Es verdad, porque ahora empezamos a hablar de interseccionalidad y de repente la raza desaparece. Y es como, o sea, Kimberlé Crenshaw creó el término precisamente porque ella es jurista y llevaba el caso de una mujer negra que denunciaba que a una empresa donde había ido no la estaban contratando por mujer negra y la empresa decía, no, pero es que tenemos personas negras y eran todos hombres. No, pero es que tenemos mujeres y eran todas blancas. Y es como, bueno, interseccionalidad y de repente, ¡boom!, desaparece la raza. Es como, no, o sea, si hablamos de interseccionalidad, obligatoriamente tenemos que hablar de raza porque la raza configura la sociedad en la que estamos. Quizás por el privilegio de raza, ¿no?, racial, que tenéis muchas personas blancas, no lo podéis ver, ¿no? Pero lo cierto es que hay que empezar a pensar esto, ¿no? Bueno, los protocolos de actuación, lógicamente, son súper necesarios, ya no solo porque, como os comentaba, ¿no?, en una llamada que tuvimos, que la discriminación no es unidireccional, ¿no? Hay diferentes vectores, no es solo de profesional a usuario, usuarie, también es entre profesionales, ¿no? También es de usuario a profesional, ¿no? Entonces necesitamos también unos protocolos que por lo menos, en la medida de lo posible, puedan proteger, ¿no?, a las personas que sufren discriminación, que sufrimos discriminación en estos ámbitos. Y voy a acabar por decir que, lo siento mucho, pero la política tiene mucho que ver. A mí no me vengas con formación antirracista y votas a PP y a Vox. Lo siento, no te lo voy a coger. Es verdad. Es que yo, la verdad, no, es que no lo entiendo. La gente piensa que es algo que está disociado. Y no, a pesar de que el racismo atraviesa todo el espectro político en el Estado español, que esto es algo que sí, ¿no?, porque muchas veces incluso los partidos de izquierda hablan de migración desde una narrativa súper utilitarista, ¿no?, de que nos sirven para aumentar la natalidad, cuidar a nuestros mayores, aportar la economía, y es como, oye, soy una persona ante todo, en plan, ¿no? A pesar de eso, lo que tenemos que pensar es que también la decisión que tenemos como personas ciudadanas que podemos votar, que eso también es un privilegio, ¿no?, ante las condiciones de vida y de estructuralidad racista, es muy amplia cuando tenemos ese derecho en nuestras manos, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con la política partidista y también la no partidista, porque todo es político y, lógicamente, tus decisiones en tu día a día también pueden condicionar las de otras personas, ¿no? Entonces voy a acabar diciendo esto y que está, como decía Angela Davis, que siempre hay que acabar una mesa en la que hablamos de raza y racismo con esto, ¿no? En una sociedad racista no basta con no ser racista, hay que ser activamente antirracistas. Y esto tiene que ver con una decisión personal, ¿no?, de poner en práctica, ¿no?, una voluntad para erradicar el racismo estructural. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Han sido, bueno, aportaciones, intervenciones fantásticas que nos van a dar mucho que pensar. Creo que quizás podemos, ¿no?, rascar 5 o 10 minutillos para plantear alguna pregunta del público. Siempre el primero cuesta, pero igual va a ser la única que tenga oportunidad de intervenir, así que aprovechadla. Bueno, repito, no sé si alguien quiere preguntar antes, o sea, puede preguntar, ¿eh? Porque yo ya he preguntado antes. Pero bueno, quería hablar respecto a esta cuestión del tema de la discriminación y el racismo. Me gustaría referirme a un colectivo muy concreto, como es el de la mujer musulmana y sobre todo que lleva velo y hijab. Y como, bueno, todas vosotras y también Luis, pertenecéis, bueno, al sector sanitario, me gustaría preguntar cuál es vuestra experiencia en torno a esta cuestión
y si percibís entre vuestros compañeros y compañeras este tipo de discriminación, racismo por el tema de la cuestión de la mujer que lleva velo en España. Gracias. Bueno, O sea, por a ver, alusiones. perdón, una cosa. Espera, que quiero entender. Entonces, le estás preguntando por su experiencia como mujeres musulmanas. No, estoy preguntando por la experiencia como profesionales. sanitarios, eso es. Sí, Ah, y vale. bueno, también si se puede enriquecer eso con la propia experiencia de ser mujer que lleva velo y que encima es médico, pues yo creo que es más enriquecedor todavía. Sí, o sea, que he entendido que es sobre el trato a los pacientes, pero bueno, como yo estoy también del otro lado, pues me ha parecido apropiado empezar, pero que luego puede aportar también el resto de profesionales de la mesa. Yo sí que la experiencia que tengo es que lamentablemente existe un prejuicio muy arraigado al asociar el velo, ¿no?, con un símbolo como algo negativo. Y de hecho, o sea, y esa es mi experiencia personal, porque al final en los diferentes ámbitos en los que he trabajado como médico, cuando ya empieza a haber cierta confianza, al final siempre la pregunta que cae es ¿cómo puede ser que lleves eso? Es decir, aparte de todo el bombardeo de preguntas, que bueno, que yo siempre lo he asumido como, bueno, pues es mi responsabilidad hacer esa contranarrativa frente a todo ese prejuicio que hay de islamófobo y ese discurso islamófobo, yo he asumido como propia la responsabilidad de hacer contranarrativa contra ese discurso islamófobo, pues hay preguntas de todo, pero al final siempre cuando se alcanza cierto nivel de confianza es ¿cómo puede ser que tú seas médico, que seas una mujer científica, que hayas nacido aquí y que lleves eso, ¿no? Entonces, está como absolutamente asociado. De hecho, por ejemplo, también hubo una vez que hablando con un compañero que me dice, ay, pues mira, qué bien, porque yo nunca he tenido la oportunidad de hablar con nadie que sea musulmán, no conozco nada del Islam, así que te voy a preguntar todo, si no te importa. Y yo, claro. Y a los 5 minutos de esa afirmación de no conozco nada del Islam, me dice, bueno, pero me reconocerás que el Islam es una religión machista. Es decir, o sea, esas dos frases no tienen sentido, ¿no?, en el mismo discurso. Yo no conozco nada del Islam, pero al mismo tiempo tú, como musulmana, me tienes que reconocer que eso es algo machista, ¿no? Entonces, es decir, existe esa concepción súper arraigada y cuesta mucho quitarla. Entonces, siempre se parte desde esa visión de que estás una mujer que está siguiendo un sistema de vida, o como lo queramos llamar, machista, que está discriminada y que está sometida. Y siempre está la sospecha de que probablemente el marido es el que le está controlando, que hay alguien que le está controlando, es decir, esa infantilización existe. Y sobre todo a mí también me han preguntado, pero ¿cómo es que tu padre te ha dejado estudiar? Digo, es que yo no tenía al revés la opción de no estudiar, ¿no? En mi casa era todo lo contrario, pues como en cualquier casa que tus padres te motivan, pero siempre está esa pregunta. Y yo creo que eso siempre inevitablemente se traslada. Es decir, yo lo veo de que cuando ha habido esa confianza me lo han expresado directamente, pero luego hacia los pacientes tú también, ¿no? Siempre trasladas ese sesgo y esa mirada de decir, bueno, pues a lo mejor si me está diciendo que no quiere tomarse los anticonceptivos es porque su marido no la deja tomarse anticonceptivos. O si me está diciendo que prefiere que la atienda a una mujer, que eso es algo que tenemos como libertad cualquier persona, no, seguro que es porque si el marido no quiera que la toca ningún hombre, ¿no? Y eso también lo he escuchado, e incluso que se les rechace esa libertad de elección que hay en el sistema sanitario solo porque es una mujer musulmana, porque cuando a otra mujer lo pide se entiende, pues a lo mejor ha tenido una experiencia negativa, pero cuando es una mujer musulmana, no te aguantas, estamos en España y lo que te toque, cuando tenemos esa libertad, ¿no? Entonces sí que existe, no es tan a lo mejor diario, pero sí que existe. Una cosa que justo me he dejado en el tintero, de que como nos hemos saltado un bloque, esa violencia obstétrica de la que mucho se habla contra las mujeres musulmanas o incluso mujeres a lo mejor de otros contextos es muchísimo más grave. Es decir, en España hay un problema de natalidad. Médicamente sabemos que es mucho más sano tanto para la madre como para el hijo ser una madre joven. Pues en las consultas de ginecología o obstetricia, las madres, por ejemplo, musulmanas que van por el tercer hijo, pues ¿cómo vas ya por el tercero? ¿Dónde vas con tantos, no? A mi madre, por ejemplo, le obligaron a hacerse una ligadura de trompas después del tercer hijo, claro, hace 30 y pico años, porque le dijeron que no, que es que tenía mucho riesgo y ya está, cuando ahora yo como médico sé que no era esa la situación, ¿no? Y existe esa violencia obstétrica, por ejemplo, con esas mujeres, porque claro, como está también ese imaginario de los moros nos van a invadir y veo a una mujer musulmana joven, súper fértil y teniendo hijos, en vez de estar diciendo, jolín, pues es que tenemos un problema de natalidad en este país y esto es algo bueno y es una mujer joven, va a tener un embarazo menos complicado, va a tener hijos quizá con menos probabilidad de problemas congénitos, al revés, cuando
como es una persona migrante ya se ve como algo negativo porque tengo que rechazarlo, porque aunque la lógica científica me tiene que decir que es algo bueno en lo que me estoy enfrentando, un embarazo de bajo riesgo y que mejora la natalidad de nuestro país, pues no. Y no sé si alguien más tiene... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo, Zacarías. Zacarías. ¿Y qué estudias? ¿Enfermería, me imagino? No, yo estoy haciendo un doctorado de sociología. Ah, vale, muy bien. O sea, que pacientes no vas a ver. No. Vaya. Bueno, la pregunta era por si, bueno, ponte en la piel de que eres médico y estás en una consulta y a tu consulta entra una monja por la puerta. ¿Qué pensarías? Antes de que te diga nada, pero sinceramente. Pues seguramente, bueno, tendría que pensarlo. No sé, yo creo que pensaría que es una mujer muy religiosa. Y muy bien. ¿Y no si sé. entra una mujer musulmana? Sinceramente, Bueno, también. Sinceramente, bueno, yo soy de origen marroquí. Ah, bueno, Claro. Pues nada, eso no, Claro, eso. Entonces ahí entonces el no experimento vale. no te va a salir bien. Ya. Pero bueno. Pues que conteste. Bueno, también tengo mis propios pensamientos. Claro. Vale, sí. Pues no sé, yo Dímelo. pensaría que es una mujer también religiosa, musulmana. Claro. Vale. Y vale, porque tú eres marroquí. ¿Alguien que no sea marroquí que quiera contestar a esa pregunta? Que no sea musulmán. Y que no sea musulmán. Pero bueno, se puede ser sinceramente, marroquí no musulmán. También. eso es, que no sea musulmán, Claro. eso digo. Bueno, como mujer no musulmana, te Sí. digo que el sesgo y sanitaria, el sesgo hay. Sí. ¿Qué Vale. pensarías cuando si No, entra? cuando me ha venido una monja, pues guisajito A, bien acompañada, que no se le ve absolutamente nada. Y cuando te viene una mujer con el velo, pues todos los prejuicios y más, por lo menos por mi parte. Eso, al pan pan y al vino como locos. Sí. Y ya sí que os Sí, quería sí. hacer, no sé si es una pregunta o dos cuestiones, porque yo creo que viene todo unido aquí a que aquí ya estamos hablando de política. O sea, la política en el... cómo interfiere todo a nivel... Os estáis quejando, vosotros como sanitarios, de que depende en qué sitio estés trabajando, te dan una formación para una raza, una etnia, un comportamiento y tal. Pero ¿no creéis que esto se tiene que derivar ya de una santa vez a las facultades? Estamos sí. igual siguiendo una serie Sí, de sí, lo hemos formación que dicho. igual se quedó, que es importante, la historia de la medicina y de la enfermería tiene que estar ahí, nos la tenemos que aprender, pero es que esa historia está ahí, la estudiamos, pero es que si ahora somos una sociedad tan diversa como la que somos, pues igual hay que enseñar lo que habéis... jamás nadie nos ha dado una explicación de cómo va el tema del ayuno, así es que jamás en la vida. Sí que tienes, eso sí, tu dieta especial la tienes. Eso desde primero, eso ya lo tienes por ley, la tienes. Eso, pues bueno. Bueno, yo ahí podríamos tener un debate que no es el caso y me están echando ahí un poco por el tiempo. Y la duda que tengo es cuando habéis estado hablando te viene una persona que no está documentada o no tiene los papeles en regla, a la urgencia es atendido. Sí, sí. ¿Qué pasaría? Sin problema. ¿Qué pasaría cuando esa persona va a un centro de salud, va a primaria y le ve a alguien y tiene que seguir ese seguimiento, pero no tiene papeles? En la urgencia, como estás obligado a atenderlo, tú me dices que te llamas María Luisa y te creo, y que te duele la cabeza y que eres hipertensa y te creo, y te voy a dar X medicación y te voy a tratar de X cosas, te voy a hacer X pruebas. Pero cuando vienes a primaria, yo no tengo para ver absolutamente nada, te tengo que creer. Si yo te doy X medicación, te doy X tratamiento y pasa algo, estás cubierto como profesional, porque sé que en la urgencia sí, ¿no? Por eso de que ahí vamos a atender a todo el mundo, pero en la primaria está cubierto ese personal, porque entonces ahí viene la historia, ¿no? ¿Cómo te voy a atender en primaria? Sí, nada. Vale. Pues sí, volviendo a la pregunta de Zacarías, bueno, pues sí, tú has contestado a la pregunta y ella también. Entonces, eso es lo que nos han enseñado y el prejuicio que ya tenemos, pero en realidad una monja es una religiosa y una mujer musulmana que lleva el velo es una mujer que quiere llevar su religión. Yo soy orgullosa de ser mujer musulmana y lo demuestro al mundo. Tú me ves y sabes que soy musulmana. Es verdad
que no vamos a negar que hay muchas mujeres, pero no la mayoría, que lo llevan porque su padre le ha dicho que lo tiene que llevar o su marido, pero no es la mayoría. La mayoría de las mujeres jóvenes empoderadas lo llevan porque creen en ello, porque saben que forma parte de su religión y están libres de elegirlo. Y eso no tiene que hacer que cambiemos que encasillemos a esa mujer en una mujer sumisa, en una mujer analfabeta, una mujer que su marido es el que le tal, sino es una mujer que tiene todo el poder del mundo. De hecho, es una mujer mucho más fuerte, que yo lo digo aquí, ella es mucho más fuerte y mucho más valiente que yo, siendo las dos musulmanas, porque ella lo lleva. Porque el hecho de llevarlo en una sociedad que ya te considera que eres inferior solo por el hecho de llevarlo, es un trabajo diario que tú lo estás haciendo continuamente para hacer creer a la gente que tú vales. Tienes que hacerlo todos los días. Yo lo sé por mis hermanas que le llevan, todas tienen doctorados, todas mucho mejor formadas que yo, pero siempre se le mira como si fueran inferiores solo por el hecho de que llevan velo. Y lo han decidido, hemos nacido en la misma familia, hemos recibido la misma educación y lo han llevado por su propia creencia, por su convicción y porque creen en ello. No están sumisas a nadie, no están obligadas por nadie. Y así la mayoría de las mujeres musulmanas. Así que borramos un poquitín esa imagen que tenemos del estereotipo de la mujer musulmana con velo y vamos a mejorar mucho a la hora de atenderlas. No sé si he contestado. No, por ser breve con el matiz, me ha llamado la atención, pero igual no era tu intención, pero ahí, cuando he dicho los ejes de intersección, que siempre estoy en la parte de poder, hay uno en el que no, en atención hospitalaria, atención primaria. Soy médico de familia, entonces estoy en el eje de presión. Los médicos de familia somos los tontos, los feos, los que no sabemos. Entonces, a mí me llama mucho la atención, la ley habla de urgencias, en ningún sitio pone urgencia hospitalaria. ¿Por qué entendéis que la urgencia solo se hace en los hospitales? Todos los días yo atiendo pacientes urgentes y en mi centro de salud, cuando llegó la ley, paciente urgente sin papeles, es urgente, lo pone la ley y se lo das. Y le dejan administrativos. Y si no se lo das, están incumpliendo la ley. Y entonces a mí me citan, no todos los días, porque por lo tanto, lo digo porque hay unos sesgos ahí a veces que hasta los hemos interiorizado la gente de primaria. Porque como somos los tontos, los feos, los que no sabemos, pero creo que hay un sesgo. O sea, yo atiendo y sin papeles y me viene lo que ella comentaba y le quitamos los puntos. Porque la urgencia es hasta que acaba el proceso que ha supuesto la urgencia. Era un matiz simplemente. Y por decir, o sea, que todos estamos impregnados de eso, ¿no? Y sí que quería yo en mi parte acabar con una frase que si no lo digo reviento, perdonar, pero es muy breve, ¿no? También por lo de la injusticia epistémica, ¿no? O sea, que a quién escuchamos, de dónde, en el fondo hemos hablado, creo que todo el mundo de occidentales, ¿no? Todos los que hemos citado, en el fondo, aunque fueran mujeres racializadas. Entonces yo quería leeros un pequeño línea de Patrice Lumumba. ¿Os suena Lumumba? Espero que alguien lo conocerá, tú, pero bueno, pues eso, fue el primer presidente de la República del Congo Libre, ¿no? Que fue asesinado por todos estos ejes de desigualdad, claramente, y él simplemente decía, que yo creo que es importante que lo recordemos, cuando ya lo habían encarcelado, llegará el día en que la historia hablará, pero no será la historia que se enseña en Bruselas, en París, en Washington, en Naciones Unidas, en Madrid, en la UPB, no lo dijo, pero será igual. África escribirá su propia historia en el norte y en el sur y será una historia de gloria y dignidad, ¿no? Yo creo que es bueno que leamos también a los invisibles. Nada. Un último esfuerzo os pido porque bueno, vamos a integrar también a las personas que os están escuchando desde casa, así que igual una preguntita rápida desde ahí. Vale. Sí, son varias las personas que están participando activamente a través y que nos siguen online. Algunas de las reflexiones ya se han comentado, como el tema de estrategias para abordar el racismo, antirracismo desde la parte más formativa, y principalmente son reflexiones que hace la gente, entonces únicamente voy a hacer una que es corta, ¿vale? Si os parece, por temas de tiempo, y es de María Pilar, que dice que le parece también importante, bueno, comentar la idea de que
el racismo también lo ejercen personas no blancas y, por lo tanto, todas las políticas, estrategias de sensibilización, intervención, deben ir dirigidas a toda la población y no solo a las personas blancas. No. Bueno, a ver, esa es la respuesta corta. ¿Puedo responder? No es una pregunta, pero voy a responder. Voy a ser breve. No, el racismo no lo ejercen las personas no blancas. No. A ver, tenemos que entender que la raza, el racismo, es un constructo social que parte de la blanquitud, parte de la raza blanca. Entonces, ¿se pueden discriminar a personas blancas? Sí. ¿En base a su raza? Pero esa discriminación permea estructuralmente. Yo puedo decir, una persona blanca pues te puede decir, yo creo que no sabes bailar. ¿No? Te puedo decir eso. ¿Estoy teniendo un prejuicio contra ti siendo una persona blanca? Sí. Pero es que el racismo no es simplemente prejuicio racial, es discriminación más poder. Y ese es el eje estructural en el que nos tenemos que enfocar cuando estamos hablando de racismo. Históricamente no ha existido ningún sistema que haya oprimido a las personas blancas por ser blancas. No digo por ser pobres, no digo por venir de Irlanda o de Euskal Herria, no digo por ser mujeres, no digo por ser trans. No, por ser personas blancas. Entonces no se puede hablar de racismo en esos términos, ¿no? Se puede hablar de xenofobia, pues se puede hablar de misoginia, se puede hablar de transfobia, ¿no? Pero no de racismo. Entonces, lo que sí que es cierto es que muchas personas racializadas, sobre todo que vivimos en el norte global, pues sí que aprendemos de la misma estructura que aprenden las personas blancas. E interiorizamos mucho de ese racismo estructural del que estamos hablando, ¿no? De hecho, eso tiene unas consecuencias en la salud mental en las que no voy a entrar, lógicamente, por tiempo, que son muy fuertes, ¿no? Que provocan incluso crisis de identidades, incluso en las infancias, ¿no? Es una cosa muy fuerte. Pero es cierto que sí que podemos reproducir estereotipos raciales y podemos reproducir también esto, pero no podemos ser racistas. El racismo solamente lo pueden ejercer las personas blancas. Sí. Sí. ¿Queréis responder también al comentario o damos por cerrada la jornada? Sí, está bien. Bueno, pues es que ricasco guztioi hoy, hora de comer. O sea, la jornada no, la mañana de la jornada. Y volvemos esta tarde, por favor. ¿A las 3? A las 3, aquí.